Bienvenidas, bienvenidos al debate organizado por Canal Europa y la Asociación de Periodistas Europeos entre candidatos a las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio. Unos comicios trascendentales si tenemos en cuenta que la mayoría de las decisiones políticas que afectan al día a día de nuestras vidas se toman en las instituciones europeas y entre ellas el Parlamento Europeo, que es la Cámara de máxima representación de todos nosotros. Estamos precisamente en la Casa del Parlamento Europeo en España, en su sede de Madrid, y nos acompañan en este debate 8 candidatas y candidatos que representan a las formaciones políticas que han tenido representación en esta última legislatura en Estrasburgo. De mayor a menor en número de representantes nos acompañan César Luena, del Partido Socialista Obrero Español, Adrián Vázquez, del Partido Popular, Jordi Cañas, de Ciudadanos, Marcela Reigía, de Vox, Isa Serra, de Podemos, Floren Marcellesi, de Sumar, Helle Kedner, de Esquerra Republicana de Cataluña, y Ollane Agirregoitia, del Partido Nacionalista Vasco. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, la dinámica de este debate es que podamos conocer sus posiciones en los grandes temas europeos. Es un debate sobre temas europeos. Y por eso hemos dividido cuáles son sus opiniones, también cuáles son las grandes oportunidades, los grandes problemas, los grandes retos que tiene Europa. Y por eso hemos dividido el debate en 4 bloques. 4 bloques que vamos a ir desarrollando y que tendrán el mismo tiempo todos los candidatos y candidatas para contestar. Y finalmente habrá 3 preguntas enviadas por miembros de la Asociación de Periodistas Europeos, a los que igualmente tendrán ustedes que contestar uno a uno. El tiempo para las respuestas de bloques es de 3 minutos cada uno y el tiempo para la pregunta 1 minuto. Les pedimos máxima concisión, evidentemente, y que se ajusten al tiempo. Y sobre todo les pedimos que hablemos de Europa. Sin más dilación, vamos al primer bloque. Europa en el mundo, seguridad y defensa, es un asunto que no ocupó este sitio central en el debate preelectoral para las anteriores elecciones europeas, pero la guerra en Ucrania, la crisis gravísima en Gaza, el antagonismo creciente entre Estados Unidos y China han llevado la geopolítica a la parte central de la agenda. El señor Luena tiene el primer turno de palabra y puede empezar a utilizar sus 3 minutos. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días y un placer, candidatos, estar en este debate. Creemos los socialistas españoles, europeos, que la Unión Europea tiene que tener una voz fuerte en el mundo. Y el mundo en el que nosotros creemos es un mundo con diálogo, con reglas. No puede ser un mundo unipolar, tampoco un mundo bipolar. Y por eso, cuando hablamos de reglas, me estoy acordando, por ejemplo, lo que está pasando, y lo decía ahora Encarna, lo que está pasando en Palestina. Creo que la primera fotografía de la Unión Europea fue bastante nefasta, bastante horrible. Si la recuerdan, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, dando poco más o menos que carta de naturaleza a lo que después está haciendo Israel. Y eso merece un cambio. Esa política hay que cambiarla. Afortunadamente, socialdemócratas europeos, Josep Borrell y Pedro Sánchez, giraron la política de la Unión Europea y creo que es necesario consolidarlo con el reconocimiento del Estado palestino y con una voz más fuerte, más contundente en contra de la catástrofe humanitaria que está provocando el gobierno de Israel. Con toda la solidaridad hacia el gobierno de Israel y hacia el pueblo de Israel, exigiendo la liberación inmediata de los rehenes, pero siendo claros y contundentes. Primer punto. Segundo punto, nosotros creemos que hay que mantener el apoyo económico y militar a Ucrania, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es más, creemos también que la línea dura contra Rusia, en relación a las sanciones, debe mantenerse. Es más, que Rusia tendrá que responder, que el gobierno ruso, Putin, tendrá que responder. Y por último, creemos los socialistas europeos, tenemos que preservar nuestras alianzas en el marco, por supuesto, de la OTAN y que tendremos que
progresivamente aumentar nuestras capacidades estratégicas y militares. Ahora bien, nunca retrayendo fondos, por ejemplo, de los proyectos de inversión Next Generation o de los fondos de cohesión, de aquello que garantiza la solidaridad y la preservación de la Europa social. Lo digo porque el Grupo Popular Europeo ha ido ya por esta línea. Tiene que haber un incremento de las capacidades estratégicas militares siempre en el marco de la OTAN, es algo que los socialistas europeos hemos apoyado, pero sin detraer en ningún caso fondos de las políticas sociales que son la seña de identidad de la Unión Europea. Por tanto, una voz fuerte, clara en el mundo, pero fuerte, clara en el mundo ahora en Palestina, mantener el apoyo económico y militar a Ucrania y incrementar progresivamente esas capacidades estratégicas de la Unión en este mundo actual sin detraer ni un solo euro de las políticas sociales. Muchas gracias, señor Luena. Es el turno del señor Cañas. Yo creo que estamos ante una decisión clave en el futuro de Europa y en el futuro de todos nosotros. Es ¿qué Europa queremos? ¿Queremos una Europa dependiente o una Europa autónoma? ¿Queremos una Europa que esté sentada en la mesa o ser menú de los comensales? Y yo creo que la mayoría de europeos lo que quieren es una Europa que les proteja, que les garantice sus libertades y su prosperidad, y eso significa asumir retos. La COVID-19 nos enfrentó a las dependencias que teníamos en materia de producción de medicinas, la producción de material sanitario, las problemáticas de falta de coordinación entre los sistemas sanitarios, y la crisis de Ucrania nos ha enfrentado hacia las deficiencias y carencias que tenemos en materia de seguridad y en materia energética, y las dependencias que ello conllevaba. Y nos ha impulsado a tomar decisiones, garantizar una autonomía estratégica abierta que permita que Europa pueda competir en ese mundo multipolar de tú a tú con los demás. La seguridad es clave. Mire, sin seguridad no hay prosperidad y no hay libertad. Y Europa se mueve en un mundo muy complejo, como decía Kaplan, la geografía ha vuelto, y como decía el Time, la historia ha vuelto. Y cuando la geografía y la historia vuelven, hay que saber lo que se tiene que hacer, y es tener muy claro que uno tiene que ser autónomo para defender los intereses. La Unión Europea son derechos, son libertades, son valores, son principios, pero también son intereses, y tenemos que defenderlos, porque defendiendo estos intereses, estos valores y estos principios, daremos la verdadera altura de lo que es Europa. Y Europa tiene que asumir por fiel cuál es su rol en el mundo. Y su rol en el mundo es ser aquellos que garantizan, o aquello que garantiza las libertades, la democracia liberal, las oportunidades, la prosperidad de sus ciudadanos en un mundo muy complejo, muy peligroso. Las amenazas son ciertas y los riesgos son reales. Hay un riesgo existencial para la Unión Europea, como hay un riesgo global muy serio en un mundo donde se está reordenando los poderes globales. Y Europa tiene que decidir hacerse mayor, decidir hacerse adulta, asumir los costes de eso, asumir que las decisiones de la independencia tienen costes y que hay que estar dispuestos a pagarlos. Miren, la inversión en defensa es una inversión que garantiza nuestra libertad y nuestra seguridad. Es una inversión que también genera beneficios al conjunto de la sociedad. Y una sociedad que quiere ser autónoma, quiere estar sentada en la mesa de las decisiones y, como decía, no ser parte del menú, tiene que estar dispuesta a asumir ese costo, a explicarlo, a defenderlo, porque si no somos autónomos a nivel energético, no somos autónomos a nivel de seguridad, no somos autónomos a nivel de seguridad alimentaria, no somos autónomos a nivel industrial, no somos autónomos a nivel de tecnologías clave, si no somos autónomos en eso, no somos capaces de generar dependencias cruzadas con aquellos que nos pueden proveer de materiales, de materias primas, de materias sensibles, si no somos capaces de crecer, asumir nuestro rol y defenderlo, seremos parte del menú de terceros, y yo no quiero, y Ciudadanos no quiere que Europa sea el menú de nadie, sino quiere estar sentada en la mesa como un comensal más, con valores, con principios, pero también con intereses. Muchas gracias, señor Cañas. Es el turno de la señora Reigía. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y favorecer así el pluralismo político. Miren, Europa sufre cada vez una amenaza más grande, una amenaza en forma de inmigración ilegal. Es la situación más problemática de muchos países, en concreto los países del sur como España, Italia, y de este problema nadie quiere hablar, nadie quiere afrontarlo ni pone ninguna solución. Durante estos 5 últimos años, todos los partidos han perdido el tiempo en el Parlamento Europeo en hablar de debates absurdos y sin urgencia, pero nadie ha atajado realmente este problema. Tener seguridad no puede ser un lujo.
Las noticias que antes abrían periódicos, ahora ya nadie las menta. Miren, sin ir más lejos, hace escasas 2 semanas, previo a los comicios de las elecciones catalanas, se produjo un tiroteo en Barcelona con un muerto y esto no ha acaparado la portada de ningún periódico nacional. No podemos hacer como si no estuviese ocurriendo nada. La inseguridad se ha disparado, las mujeres cada vez estamos menos protegidas. Y ante este problema de seguridad, asesinatos, robos, violaciones, nadie hace nada y nos condenan a los europeos a vivir con miedo. ¿Qué solución propone Vox? Fronteras fuertes, expulsión de los ilegales y acabar con este buenismo. Porque este buenismo, en la conciencia de muchos europarlamentarios, está muy bien, pero para la realidad de los ciudadanos europeos no soluciona nada. Ahora que se habla tanto de la importancia, acaban de hablar los compañeros, de la defensa con estos conflictos abiertos como el de Rusia y Ucrania, que dicho sea de paso, Vox fue el primero en denunciarlo en enero del 2022 con sus socios polacos, o el ataque de Hamás al Estado de Israel en la Franja de Gaza, no podemos defender en ningún caso un ejército europeo único. La solución ante estos problemas son unas fronteras fuertes y que no se intente crear un ejército artificial común que no resolvería nada y solo atacaría la soberanía de las naciones europeas. El papel de Europa no puede ser convertirse en la zona cero de la inmigración ilegal del mundo. Gracias. Es el turno ahora de la señora Serra. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por convocarnos a este debate. Es evidente que tenemos tensiones a nivel geopolítico y de crisis a nivel internacional que están afectando al proyecto europeo y creo que en un contexto como este es fundamental que defendamos una Europa de la paz, porque esa es la condición para que existan derechos humanos, derechos sociales y futuro para el proyecto europeo. Creo que por mucho que se defienda la autonomía estratégica por parte del resto de las fuerzas políticas, o por lo menos de las que ya han hablado, en realidad la estrategia que está llevando a cabo Estados Unidos con la guerra de Ucrania no nos permite tener autonomía estratégica. Es evidente que Estados Unidos tiene una estrategia de cara a reforzar su hegemonía ante un mundo cada vez más multipolar y que quiere sacar beneficio también con el gas frente a la guerra de Ucrania. Y pensamos por eso, desde Podemos lo hemos defendido desde el principio, que en España y en Europa hay que defender las vías diplomáticas para acabar con la guerra en Ucrania. Y en segundo lugar, es evidente que estamos viviendo un genocidio contra el pueblo palestino. Son 35.000 personas asesinadas por parte del Estado de Israel. Y defender al Estado palestino, reconocer el Estado palestino cuando se sigue diciendo que Netanyahu es un amigo de España, no sirve. Lo que sirve es hacer presión a Netanyahu y eso tiene que ver con, en primer lugar, romper relaciones diplomáticas y, en segundo lugar, acabar con la compraventa de armas. Pensamos que el aumento del gasto militar en Europa, que ha aumentado muchísimo en los últimos años, desde el año 2014 un 62%, nos lleva por un camino en el que claro que va a haber recortes a los servicios públicos, va a haber recorte al gasto social para sanidad, para educación y para los derechos, por ejemplo, el derecho al cuidado y la conciliación del conjunto de los hogares y de las familias europeas. Y en ese sentido, obviamente, el camino es el contrario, defender la paz y garantizar una Europa basada en lo público, que es lo que nos permite también tener autonomía estratégica frente a la situación internacional en la que estamos. Gracias, señora Serra. Es el turno del señor Marcellesi. Muchas gracias. Bueno, desde luego creo que Europa está en un momento clave. Lo estamos viendo, ¿no? Porque ahora mismo estamos con una internacional del odio que no solamente se maneja fuera de Europa, pero además con mucha injerencia viene a España para decirnos, insultarnos directamente con toda la cara del mundo. Y ahí yo creo que Europa tiene que ser un proyecto que plante cara a la internacional del odio, tanto internamente como externamente, y además lo haga con valores, efectivamente. Esos valores tienen que ser clarísimos y para nosotros son dos grandes pilares que tienen que liderar y ser los fundamentos de una política exterior de la Unión Europea, que son los derechos humanos y los derechos internacionales. Y estos se tienen que llevar con el mismo rasero, eso es muy importante, con el mismo rasero en Ucrania, en Israel o el Sáhara Occidental. En los tres a la vez, derechos humanos y derechos internacionales, que hablamos de Putin, que hablamos de Netanyahu o que hablamos de Sinwar. Eso tiene que ser la brújula que tengamos. Y entonces, cuando lleguemos a la Unión Europea, ahí, que seamos desde el Consejo Europeo o desde el Parlamento Europeo, tenerlo clarísimo.
reconocer el Estado de Palestina, no solamente cuanto antes aquí en España, sino también a nivel de la Unión Europea. Y dos, efectivamente tenemos que revisar los acuerdos entre la Unión Europea e Israel, porque lo hemos visto bien, el fiscal del Tribunal Internacional ha dicho que hay crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad que seguramente han sido cometidos por ambos bandos, y hay un genocidio también que está en curso, y ahí tenemos que ser clarísimos. Y también, como os decía, sobre el Sáhara Occidental. No podemos decir una cosa en Ucrania, una cosa en Gaza y decir otra cosa ante la colonización que hay en el Sáhara Occidental, en contra además de lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo ahora mismo. Y esto tiene que ser fundamental. Y para terminar, yo creo que es también necesario, pero altamente necesario, pensar que es muy probable que vuelva Trump dentro de muy poco en Estados Unidos. Y ahí no podemos confiar en la OTAN simplemente para defendernos en la Unión Europea. Y ahí es importantísimo la independencia, la autonomía estratégica de la Unión Europea para que sepamos nosotros mismos, como mayorcitos, defendernos si hacía falta, y amenazas no faltan en las fronteras y no son los migrantes, son otros. No nos equivoquemos de enemigo, no nos equivoquemos de enemigo. Muchas gracias. El espectro de temas y de voces se va ampliando y ahora es el turno de la señora Kettner. Vale, muchas gracias y gracias por invitarnos a todos a este debate tan necesario, ¿no?, a las puertas de las elecciones europeas del 9 de junio. Está claro que en el contexto actual que ha planteado también la moderadora, nos hacen repensar aspectos relacionados con la política exterior y seguridad europea. Yo creo que en primer lugar debemos hablar también de forma urgente de esta soberanía europea, ¿no? Europa debe contar con una soberanía estratégica, debe empezar a hacer políticas para empezar a ser autosuficiente en muchos ámbitos que hoy no lo es. Y esto condiciona de forma determinada nuestra posición en el mundo, ¿no? Ya se ha hablado un poco en algunas de las intervenciones. Deberemos hablar de soberanía alimentaria también, estratégica, energética, política y también de defensa, ¿no? De la misma manera que nos unificamos esfuerzos y recursos para superar la pandemia, doncs también podemos hacerlo en otros ámbitos, ¿no? Y por eso, en el fondo, somos federalistas europeas también, ¿no? Pero en todo caso, lo que vemos muy a menudo, o lo que echamos muy a menudo en falta también, es ese trabajo diplomático, ¿no?, para que lleguen a momentos de negociación, ¿no?, en el entorno de los conflictos. No esperar a que haya una guerra para actuar, ¿no? O sea, la Unión Europea ha entrado en una lógica belicista, ¿no?, y que no está haciendo todo el trabajo para abrir los canales antes de llegar a la guerra. Y esto lo echamos mucho a faltar, ¿no? Y con referencia al conflicto de Gaza o el genocidio en Gaza, desgraciadamente, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo se han mostrado más bien tibias, ¿no?, en la reacción, ¿no? O sea que a la hora de necesitar contundencia y celeridad, lo que hemos visto es una actitud que no es la que tendría que ser, ¿no? No sé, también comentar que, o destacar que no hemos alcanzado el 0,7% de cooperación, que también sería pues otra cosa a adresar en este aspecto, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, defensa y valores en Europa. Pero resumidamente, para tener esa voz clara internacional, pues es necesaria esta soberanía europea para hablar claro desde aquí. Muchas gracias, señora Kettner. Y tiene la palabra la señora Aguirregoitia. Egunon, muchísimas gracias en primer lugar por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Y bueno, desde el Partido Nacionalista Vasco creemos que el tema es lo suficientemente importante como para tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es el origen y la esencia de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea nacía para ser el mayor proyecto de paz, en este caso, que defendiera los derechos humanos, la democracia, la justicia social, y para que tuviera pues, un rol de defensa de derechos humanos en todos los organismos internacionales y multilaterales. Y el segundo de ellos es la criticidad del momento.
por cuestiones que ya se han mencionado, ¿no? Es la invasión de Rusia en Ucrania, es el recrudecimiento del conflicto en Gaza y son las continuas injerencias tanto de Rusia como de China, y no solo en el plano físico, sino también en el digital, ¿no? En ese en el que cada día ocurren más cosas. De manera que en ese contexto la Unión Europea tendría que ser capaz de garantizar seguridad y protección. Y eso quiere decir que tiene que hacer un ejercicio para hablar de seguridad de una forma holística y que tiene que, bueno, pues en primer lugar, quizás eliminar el veto, porque el respeto a los derechos humanos no debiera estar sujeto a veto. Que también en este caso tiene que jugar un rol importante en la coordinación de las distintas políticas de seguridad de los Estados miembros, porque hay datos que indican que la suma del gasto en defensa de todos los Estados miembros supera con creces el gasto de Rusia y se acerca mucho al de China. Y por lo tanto hay un ejercicio importante que hacer en materia de coordinación. Que debe, en este caso, reforzar capacidades de aquellos territorios, regiones que son fronterizas, porque bueno, pues viven con mayor intensidad las realidades de lo que sucede, que debe garantizar también corredores en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, y que tiene que trabajar mucho en el ámbito de la ciberseguridad, que requiere de infraestructuras que sean sólidas y que sean estables, y que debe trabajar mecanismos, en este caso, de resiliencia ante un ataque en el ámbito digital. Por lo tanto, Europa, respetando siempre y preservando su esencia, debe trabajar la seguridad desde un enfoque holístico. Muchísimas gracias, señora Aguirregoitia. Cierra este primer bloque el señor Adrián Vázquez. Muchas gracias, Encarna. Gracias a Canal por organizar este debate. Yo creo que no hay ni un solo ciudadano que nos esté viendo ahora que piense que la situación internacional y la situación de la Unión Europea sea más segura, más predecible o más cómoda que la que teníamos hace 2 o 3 años. Todo el mundo sabe que, sobre todo tras la terrible agresión del régimen de Putin a Ucrania y la inestabilidad en nuestra vecindad, lo que está sucediendo con el estallido en Oriente Medio, nos devuelve a un mundo que por supuesto, nos trae las peores memorias de mediados del siglo pasado. Y hay gente que parece que o no se entera o no se quiere enterar. Porque obviamente todos queremos la paz, pero la paz, para tenerla, hay que defenderla. Y para defender la paz, por desgracia, como estamos viendo en Ucrania, pues necesitamos capacidades, necesitamos sobre todo ejércitos que tengan una coordinación, una armonización a nivel europeo que nos permita ser una fuerza que pueda defender lo que todos queremos y lo que yo creo que la mayoría en esta mesa defendemos, que es una Unión Europea donde entra el estado de bienestar y donde entra, al fin y al cabo, nuestros derechos y nuestro modelo de vida. Esto se añade una cosa también muy importante que se ha mencionado antes. En octubre es posible que el señor Trump vuelva a la Casa Blanca. Y no es un secreto para nadie cuál es su posición sobre la OTAN y la política internacional. La Unión Europea está sola en el mundo para defenderse a día de hoy. Y para eso necesitamos tener esas capacidades militares. Y sin embargo, cuando vemos el caso de España y vemos, por ejemplo, cuánto tenemos o cuánto invertimos en defensa, no llegamos al 1,1% del PIB, el segundo en la cola de los 54 miembros de la OTAN. Algo que es totalmente inaceptable. A esto se le añade que en el Gobierno de España tenemos partidos políticos que abiertamente abogan por que salga España de la OTAN y porque rompamos relaciones con Estados Unidos. Este tipo de situación no solo nos revienta nuestra credibilidad, no solo en la Unión Europea, sino a nivel internacional, sino que nos está poniendo palos en las ruedas para, como he dicho al principio, defender la paz que tanto queremos. Y en términos concretos, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea? Primero, desarrollar de manera activa y coordinada una industria de defensa. A día de hoy no hay ningún país de la Unión Europea que pueda proveer de munición a los ucranianos para defender su democracia. No la hay, porque no hay una industria coordinada. Eso es lo primero, una inversión clara y una estrategia clara de una industria de defensa europea. Y segundo, mayor coordinación, no solo a la hora de invertir en capacidades defensivas, sino a la hora de utilizarlas en un futuro conflicto que esperemos no llegue nunca. Y por último, y es algo que no he escuchado a nadie, es cuál es el posicionamiento sobre las competencias que vamos a dar a las instituciones europeas en defensa. Lo que hay que proponer es claramente que exista un comisario responsable de la defensa en Europa, y esto supondría la creación de un comité con capacidades legislativas en el Parlamento Europeo para seguridad y defensa, que todavía no existe. Y esas son las propuestas que llevamos y que ponemos hoy sobre la mesa. Muchas gracias. Han quedado sobre la mesa todas sus propuestas. Es el turno de Gracias, Encarna. Jesús. Debo decir que como me ha tocado llevar el bar,
pues van ustedes muy ajustados, es decir, se han ajustado todos a sus tiempos, así que alguno tiene un poquito, entre comillas, de tiempo ganado, que si se pasan en el siguiente bloque, pues lo podrán utilizar. Vamos al segundo bloque. Yo diría que este es el ADN de la Unión Europea, es democracia, derechos y valores. Ya ha salido, evidentemente, porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de defensa o la Europa en el mundo, ya han hablado ustedes de este tema. Pero quiero que hablemos concretamente de eso, cómo se puede velar por los derechos, las libertades y la democracia en Europa, y la otra vertiente importantísima, que es el tema del asilo, evidentemente, el refugio, y por tanto cómo hacemos frente a nuestro reto demográfico propio y también al desafío de la inmigración. Ha cerrado el señor Vázquez y tiene la palabra de nuevo en este segundo bloque el señor Vázquez. Pues como muy bien has dicho, este probablemente es el gran tema que ahora mismo está en debate en toda la Unión Europea, aparte del de seguridad que acabamos de tratar. Yo recuerdo hace 5 años, en las elecciones de 2019, uno de los grandes temas es cómo la Unión Europea, cómo las instituciones van a tener mecanismos para defender el Estado de Derecho y la defensa de la democracia y sus instituciones democráticas ante la deriva que ya vivíamos en aquella época con Hungría y con Polonia. Y en 5 años se ha avanzado mucho y bien, y ahora estos dos países, ahora en Polonia ha habido un cambio de gobierno que está intentando revertir todos los ataques al Estado de Derecho. Hay numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hay mecanismos de condicionalidad para que los fondos no vayan a los países que directamente contravienen los valores fundacionales de la Unión, que no es otra cosa que respetar el Estado de Derecho, respetar la separación de poderes, respetar la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Por desgracia, España hoy está en ese club. Llevamos un año en el que la Comisión Europea solo lo ha hecho con Eslovaquia en los últimos 7 meses y por supuesto con Hungría, pero esto ya es un proceso en ciernes, en el que la Comisión Europea ha pedido explicaciones reiteradas, ha iniciado una investigación sobre los posibles ataques al Estado de Derecho que está cometiendo el Gobierno español respecto a la separación de poderes y respecto sobre todo al intentar retorcer códigos penales y la Constitución simplemente para favorecer a unos juzgados de la justicia. Y esto hay gente que se lo toma de manera frívola. Pero es que la Comisión Europea no manda preguntas y no solicita explicaciones a un ministro de Justicia si no ve realmente indicios de algo que puede pasar. Si esto no gira, si esto no se solventa, al final vamos a acabar con el inicio de un procedimiento de infracción que acabará en el Tribunal de Luxemburgo. Y lo sé porque como presidente de la Comisión de Justicia esta legislatura he firmado unos cuantos sobre Hungría y sobre Polonia. Es decir, que es un tema que me sé un poco. Y esto es una de las cosas que, por supuesto, hace más daño a la credibilidad de España y, sobre todo, a la credibilidad de nuestro país. Y en esa legislatura eso es una de las claves para defender desde el Parlamento Europeo. Intentar a toda costa que no haya ningún país, ni España ni ningún otro, que por el mero hecho de mantenerse en el poder o por cambiar 7 votos por la Moncloa pueda retorcer y pueda poner en peligro algo tan importante como es la separación de poderes y la independencia judicial. Vamos a hablar de Europa. En su turno, señor Luna. Señor Cañas. Sí, desde luego, los ataques al Estado de Derecho en Europa son un hecho cierto y que se va incrementando porque cada vez las formaciones iliberales están tomando más espacios de poder en los diferentes estados de la Unión. Y es cierto que muchas de ellas, tanto la ultraderecha como la ultraizquierda, pero especialmente la ultraderecha, amenazan derechos fundamentales que estaban consolidados en los propios estados y que son el ADN de la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea ha hecho un seguimiento muy activo sobre lo que estaba sucediendo en Polonia y en Hungría en estos últimos años para garantizar esos principios de igualdad ante la ley y los principios de respeto al Estado de Derecho, ¿no? Desgraciadamente, también España ha entrado ahí últimamente por decisiones absolutamente contrarias al principio de igualdad ante la ley. Y hay ciudadanos, digo ciudadanos ha sido clave, porque ha informado permanentemente a la Comisión, porque ha hecho su trabajo, porque ha impulsado que la Comisión hiciese un seguimiento de las decisiones que estaban adoptando y que podían y amenazaban, podían, lo decidirán a posteriori, pero que estaban amenazando directamente principios básicos. ¿Cómo se puede aprobar una amnistía por 7 votos? ¿Cómo se puede romper el principio de igualdad de la ley por 7 votos? Pues eso lo va a tener que analizar la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ahí afecta a unos elementos como la persecución de delitos de terrorismo o por colaboración con terceros estados, por ejemplo, con el tema de Puigdemont y sus reuniones con el entorno de Putin. Cosa que la amnistía puede evitar que se investigue. Las conexiones en la injerencia rusa a través de Puigdemont en España para debilitar a la Unión Europea. Entonces, esto es claro que es bueno que se denuncie y claro que es bueno que la Comisión... A mí como español no me gusta que esto pase. No me gustaría que ningún gobierno de mi país estuviera poniendo en cuestión la independencia del Poder Judicial, la amenazase directamente o rompiese los principios de igualdad de la ley.
Pero para eso está Europa, como un garante, como un último espacio de protección de los derechos de los ciudadanos. Pasó en Polonia, pasó en Hungría y está pasando en España. Eso es imprescindible, no solo que se mantenga, sino que se intensifique. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más países donde partidos sin escrúpulos o ultraderecha van a aprobar medidas que vayan en contra de derechos fundamentales que están recogidos y que tenemos como europeos. Claro que hay que hacerlo. Y esa es la amenaza ante el Estado de Derecho en un mundo cada vez más contrario a las democracias liberales y donde la defensa de la democracia liberal tiene que ser uno de los principios motores de, en general, todos aquellos que defendemos y representamos a los ciudadanos. El tema de la inmigración, no quiero pasar por alto esto. El tema de la inmigración se ha debatido durante 4 años el Pacto de Migración y Asilo, que es un pacto de migración ilegal y de asilo poco, de migración ilegal, donde, por cierto, igual tú no lo sabes, antes decías que el Parlamento Europeo no habla de cosas importantes. Yo creo que tus compañeros tienen que explicarte, igual porque no trabajan, lo que se debate ahí. Se debaten cosas muy importantes, que te las expliquen, porque sí que se debaten de cosas importantes, entre ellas del Pacto de Migración y Asilo. Y el señor Buxadé, que es el número 1 de tu lista, era uno de los ponentes de los informes, que por cierto votó a favor. Quiero decirte que en este tipo de cosas, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que es. Sería bueno que se informase, ¿no? Sería bueno que se informase de que aquellos que critican un pacto que ellos mismos han contribuido a definir, ahora mismo lo critiquen. ¿Es suficiente? No. Desde luego no es suficiente. Hay que proteger las fronteras, por supuesto, pero hay hechos, y termino, que cuando se dice, no, hay que hacer expulsiones masivas. Bueno, hay que hacer las expulsiones que la ley determina. En España las competencias sobre materia de migración son competencias nacionales. La ley de extranjería dice que hay que expulsar a aquellas personas que están en situación irregular. Pero esas deportaciones masivas que algunos anuncian, la señora Meloni, ¿sabe cuántas deportaciones masivas ha hecho? Ninguna. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer. Porque hay un problema. Es los países que los tienen que recibir, que no lo reconocen o no cumplen sus acuerdos de retorno de inmigrantes irregulares. Por lo tanto, lo que hay que seguir es trabajando, ¿para qué? Para que la migración se pueda canalizar adecuadamente con una migración regular que dé respuesta a las necesidades que tienen y que defendamos nuestras fronteras para evitar migraciones irregulares que después son utilizados políticamente por aquellos que en el fondo les da exactamente lo mismo, sino que agitan los problemas más básicos de los ciudadanos a través del debate sobre la inmigración. Señora Regía. Miren, nosotros pensamos que efectivamente en ocasiones las democracias en Europa están en peligro. Y están en peligro porque se está atacando la soberanía de las naciones y porque tienen completamente secuestrada Europa. Los problemas de estas democracias europeas no vienen por las propias naciones, sino por estas élites y oligarcas que toman decisiones por encima de la voluntad de los pueblos de las naciones europeas. ¿Por qué digo esto? Miren, porque sin ir más lejos, en Hungría los húngaros eligieron al señor Viktor Orbán para que hiciera políticas de protección de sus fronteras. Y cuando las ha aplicado, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Señalarle, atacarle. Cuando los húngaros votaron a Viktor Orbán, le votaron porque iba a defender la educación. ¿Qué ha hecho la Unión Europea cuando ésta ha aplicado las políticas que sus ciudadanos eligieron de defensa de educación? Lo mismo, amenazarle, perseguirle e incluso sancionarle. Lo que vemos es una persecución constante de Europa, de las políticas que votan los ciudadanos de los países soberanos europeos y que no encajan en este mensaje único de la señora von der Leyen o de la Comisión de turno. Nosotros creemos que la Unión Europea tiene que virar de rumbo, porque hay una distancia muy grande entre lo que los ciudadanos votan en sus países y lo que Europa o esta Comisión decide aplicar. Miren, lo vemos con la seguridad que hablábamos antes. Mientras todas las naciones tienen un problema de seguridad y de inmigración ilegal, ¿cuál es la política de Europa? Abrir las fronteras. Respecto al informe Buxadé, que fue votado por 48 votos a favor, lo único que aprueba es, a sensu contrario de lo que dice el señor de Ciudadanos, es que ustedes están más de acuerdo en Vox con muchas políticas de migratoria de lo que cuentan en sus programas electorales. Lo vemos también con el campo, como diremos más adelante, donde la Unión Europea aplica políticas que favorecen la competencia desleal. Lo vemos también con la industria, donde se han llevado a cabo políticas de desmantelamiento de esta y muy en especial en España. La Unión Europea, miren, se fundó, este ADN que hablaban mis compañeros, se fundó sobre unos valores que están siendo atacados y vulnerados permanentemente. Se ataca la soberanía de las naciones y se ataca la libertad de los ciudadanos, porque cada vez nos limitan más nuestros derechos y nunca atienden a los problemas reales. Miren, no es que los españoles estén desconectados de las políticas europeas, es que Bruselas hace mucho tiempo que desconectó de los problemas reales de los españoles. Fíjense si llevan tiempo desconectados
que todos estos partidos que están aquí hacen ahora que se pelean en la campaña electoral y en la precampaña, pero en Europa votan un 89% en común todas las normas, al unísono. Un 78. Muchas gracias, señor. No será que los que estáis fuera será por señor algo. Luena, señor Cañas, por favor. Es el 78. Hablen ustedes en su turno, por favor. ¿Vale? Votan el 78. Por favor, señor Cañas. ¿Vale? Es el 78. Señora Serra, por favor. Sí, en primer lugar, decía el representante de Sumar que hay que plantar cara a la extrema derecha, pero yo creo que seguir la estrategia que están marcando el conjunto de las fuerzas políticas al servicio de las élites, la Comisión Europea, von der Leyen y Estados Unidos también con la guerra, el avance hacia un régimen de guerra, no permite plantar cara a la ultraderecha. De hecho, significa lo mismo que está defendiendo la ultraderecha y eso significa más aumento del gasto militar para recortar en derechos y, por tanto, condiciona todos los derechos sociales y los derechos humanos. En segundo lugar, con respecto a la necesidad de invertir en lo social en Europa, ¿no? A mí me preocupa mucho que no se esté hablando de lo que está significando ya la austeridad en Europa. El Banco Central Europeo lleva ya tiempo subiendo los tipos de interés. Eso ha aumentado los beneficios de los bancos europeos y está perjudicando a muchas familias, por ejemplo, en el pago de las hipotecas. Pero en segundo lugar, primero fue la Comisión y posteriormente, obviamente, el Consejo de la Unión Europea y posteriormente el Parlamento ya aprobó la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Eso significa que ya hemos vuelto a lo que constituye en buena medida ese proyecto europeo con el que nosotros no estamos a favor, que significa, bueno, pues el ajuste y las políticas fiscales en base al control del déficit, de la deuda, la inflación. Y eso significa que ya estamos en un momento de austeridad, porque se hace mucha gala de los fondos europeos, se hace mucha gala de la respuesta a la crisis de la pandemia, y yo estoy muy de acuerdo con que esas políticas han sido adecuadas, había que inyectar liquidez, había que poner más gasto social para proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía, pero ahora ya estamos en otro lugar. Estamos volviendo a lo que fue la senda austeritaria, que fue la respuesta a la crisis del 2008 y que generó mucha pobreza y mucha precariedad para el conjunto de la ciudadanía. Y significa ya que España en los próximos meses va a tener que decirle a Europa que recorta un 1% del PIB en los próximos presupuestos. Un 1%, 15.000 millones. Eso significa recortes a los servicios públicos. Y eso lo ha aprobado la Presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea. Por tanto, creo que todas las fuerzas políticas que dicen defender los derechos sociales tienen que hablar de que ya estamos en la senda austeritaria y que hay que hacer frente a esa senda austeritaria. Y en último lugar, con respecto a lo que planteaba la representante de Vox, que son discursos racistas contra las personas migrantes. Se ha aprobado un pacto de asilo y refugio en la presidencia también de España en la Unión Europea en el año 2023. Eso significa una vulneración de los derechos humanos, fomentar más las devoluciones en caliente y hacer más externalización de fronteras para que países como Marruecos vulneren los derechos de las personas migrantes. Frente a eso hay que oponerse y es la única condición para que vivamos en una Europa de derechos humanos que necesita también que garantice los derechos humanos para las personas que huyen de situaciones de conflicto, de situaciones de guerra, de situaciones de hambre y que necesitan que esta Europa sea una Europa que les garantice sus derechos. Y eso es todo. Gracias. Señor Marcellesi. Sí, no, estaba escuchando a la representante de Vox y nos hablaba de sus ejemplos en Europa, ¿no? Que son Orbán, por ejemplo, que son el PiS, antes de que perdiera el poder en Polonia, ¿no? Es muy interesante ver lo que hicieron en sus países, ¿no? Por si es lo que queremos ver también en España, en el conjunto de la Unión Europea. Perseguir las comunidades LGTBI, perseguir las mujeres, la igualdad de género, perseguir los medios de comunicación para que hubiera medios de comunicación estatales a los servicios del poder y las oligarquías, porque son oligarquías, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando de las oligarquías, y también perseguir a los que defienden los derechos humanos, que son las ONGs. Entonces, si este es el modelo que queremos transmitir a Europa o a España, desde luego estamos en clara oposición al 100%. Pero además, y esto para mí es lo que más miedo me da, es que estas ideas, esta ideología que está detrás, que finalmente es una ideología racista, xenófoba, excluyente, esta Europa gris, se está trasladando al resto de fuerzas de derechas y lo estamos viendo, por desgracia, en muchas políticas de la Unión Europea que se están yendo poco a poco a las derechas, por desgracia, ¿no? Y ahí yo creo que nosotros somos muy, pero muy críticos con el pacto de asilo. Inmigración que sí, que tiene el sello de la extrema derecha por detrás, por desgracia, y que ha tenido una amplia mayoría en el Parlamento Europeo, desde luego sin los votos de los verdes y de la izquierda. En este caso, para nosotros, el pacto de asilo e inmigración ha sido un pacto
que externaliza efectivamente las fronteras, que permite que se devuelvan los migrantes a países que no son seguros, de hecho es Marruecos, pero podemos decir Argelia, podemos decir Túnez, podemos decir Libia, podemos decir Turquía, donde los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, no son seguros. Pero además es que se pone precio a las personas migrantes. Los países, como Orbán, por ejemplo, en Hungría, que no quiere recibir migrantes, le pone precio. Cuestan 20.000 euros por persona que nos quieren recibir y ese dinero se va a los países no seguros para que se puedan devolver a los migrantes. Me parece que esto es un pacto de la vergüenza que tenemos que volver atrás y tener un pacto que sea basado y se base en los derechos humanos y en el derecho internacional. Y para terminar, sobre derechos, también sabiendo los retrocesos que tenemos de mano de la extrema derecha y que estamos viendo, por ejemplo, en Italia, con Fratelli Italia, desde luego aquí las mujeres están en el centro de los retrocesos. Y por eso nosotros lo que proponemos es hacer lo mismo que se ha hecho en Francia y que el aborto se fije en la Constitución, no solo en española, sino también en la Carta de Derechos Fundamentales, justamente para proteger este derecho fundamental y que las mujeres no puedan sufrir los retrocesos de la mano de la extrema derecha y, por desgracia, demasiado acompañado de las derechas. Gracias. Señora Kettner. Gracias. Los valores de Ara Repúblicas y de Esquerra Republicana de Cataluña están claros. Plantamos y plantaremos cara a la extrema derecha, desde derecha, perdona. Sí, por eso también la oficialidad del catalán a Europa también me iría bien a mí. Y queremos una Europa of all peoples, ¿no? O sea, somos profundamente europeístas, demócratas y creemos en una Europa para todo el mundo. Una Europa equitativa, igualitaria, inclusiva y justa. Y nosotros pensamos que Europa y una economía europea estable requiere de una sociedad cohesionada, ¿no? Y por eso también apostamos por una sociedad realmente inclusiva que ponga el bienestar de las personas en el centro. Y esto solo se puede conseguir mediante normas comunes que establezcan estándares mínimos, ¿no? Incluidas las condiciones de trabajo, ¿no? Que es una cosa que no hemos abordado aún en este debate, ¿no? Y la calidad de los puestos de trabajo, y la seguridad social y la protección social. Eso también es importante cuando hablamos de valores y derechos y democracia en Europa. Los derechos sociales y los de los trabajadores y también ambientales, ¿no? Siempre deben tener prioridad sobre las libertades económicas. En ese sentido, también dejar claro que nosotros también estamos, lo que apuntaba la compañera, ¿no? Estamos en contra de las medidas de austeridad. Necesitamos cambiar el marco de gobernanza económica para apoyar las inversiones y el gasto social y no volver a los errores del pasado. La justicia fiscal es indispensable, ¿no? Para reducir las desigualdades sociales, ¿no? Esta justicia fiscal o esta fiscalidad justa, ¿no? Que evidentemente tienen que pagar los que más tienen y esos son las grandes corporaciones, son los que más contaminan, pero no hay que cargar siempre los de siempre, ¿no? O sea, los de abajo para entendernos, ¿no? O sea, que paguen los que más tienen. Y esta fiscalidad justa nos tiene que ayudar también a esa transición verde también que tanto hablamos en Europa y la austeridad no nos lo permite. Desde Ahora Repúblicas trabajamos por la transparencia, trabajamos contra el fraude fiscal, trabajamos contra el dumping fiscal, contra la competencia desleal, ¿no? Y a favor de esa igualdad y de las personas, ¿no? O sea, y desde el trabajo digno. Todo el mundo, sin discriminación, tiene que tener derecho a un salario que le permita un nivel de vida digna, con acceso a bienes y servicios básicos, ¿no? Trabajamos para y por una Europa libre, justa, verde y feminista siempre. Señora Aguirre-Goitia. Sí, es que ricasco, muchas gracias. Bueno, en este eje, ¿no? Sobre valores, democracia y derechos, queremos hacer un llamamiento a lo que es el lema de Unidas y Unidos en la diversidad, ¿no? Como esencia de la Unión Europea. Y lo hacemos además porque entendemos que bajo ese lema tienen acogida tanto desde los informes de calidad democrática que se realizan periódicamente y que por lo tanto ejercen, ¿no? Y dejan establecidas unas líneas de mejora en donde hay que mejorar,
y tiene cabida también esa puesta en valor de la diversidad europea y de realidades nacionales como la nuestra. Y hay también pues, bueno, un reconocimiento del trabajo que se realiza en comisiones o intergrupos como el de minorías, que en este caso ¿no? pues trabajan para que pues, 50 millones de personas, que son aproximadamente las que viven bajo diversas culturas y lenguas minoritarias, pues tengan su representatividad y su visibilidad. Desde ahí hacer también un llamamiento a reforzar el pilar social, como esencia del modelo europeo y como diferencial ante otros modelos como el de Estados Unidos o el de China, y porque es precisamente ese pilar social el que garantiza valores y avances en otros ámbitos como el de la juventud, donde nos permite trabajar por aquello que le preocupa en el ámbito de la empleabilidad o de la vivienda, donde se trabaja para que no existan retrocesos en los ámbitos de igualdad o de colectivos LGTBI, y donde se trabajan las políticas migratorias, donde en este caso como Partido Nacionalista Vasco pues hubo una abstención porque hay determinados aspectos que entendíamos que no se correspondían con lo que es el modelo vasco, y aquí pues bueno, tenemos el ejemplo, el propio Lehendakari iba a Europa a hablar sobre el modelo de acogida a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Y en ese sentido sí que creemos también que lo que hay que hacer es un ejercicio de refuerzo democrático y de valores y de innovación política en las instituciones europeas para reforzar conceptos de buen gobierno, de transparencia, de cercanía, de proximidad, y ese ejercicio o primer intento de participación estructurada que se hizo con la conferencia sobre el futuro de Europa, bueno, pues que se analice, porque bueno, entró el COVID y lo frustró de alguna manera, pero que es un inicio para una escucha activa en todo lo que tenga que ver con calidad democrática. Gracias. Encarna. Pues vamos perdón, cierra el turno el señor Ruena. Voy a ir rápido. Gracias, Jesús. Bueno, yo creo que defender la Unión Europea desde la perspectiva de la democracia, los derechos, los valores, y defenderla como lo que es, como hija de la Ilustración, es en primer lugar imponiendo un cordón sanitario a la extrema derecha representada hoy aquí por Vox. Y el Partido Popular nos lo ha demostrado, gobiernan con ellos en comunidades autónomas, si hubieran podido, hubieran gobernado en España con ellos, y es una amenaza seria sobre la Unión Europea tal como la entendemos, como ese producto más sofisticado de civilización, como digo, hija de la Ilustración. Y la extrema derecha es enemiga clara de la civilización y por eso es enemiga de la Unión Europea, como sociedad abierta, tolerante y liberal. Y eso creo que es algo muy importante para las elecciones del próximo 9 de junio. Segundo, derechos. Creo que los derechos más importantes son los de las personas más débiles en las sociedades, que son las mujeres. Y en este mandato hemos tenido oportunidad de defender el derecho al aborto. Y hemos sido capaces de incluirlo en la Carta de Derechos Fundamentales, con toda la derecha, PP y Vox, en contra. Y no hemos podido incluir la violencia de género como delito, y está en el debate todavía, porque las derechas se han opuesto. Y creo que esos son los derechos más importantes. Nos ha dicho Jesús que habláramos de Europa. El representante del PP se le ha ido un poco en este turno, es habitual. Y es verdad que mientras han estado flirteando con Orbán, no solamente Vox, también el PP, con este líder autoritario húngaro, con la neofascista Meloni, las cosas por su nombre, y pactan con los neofranquistas de Vox. A la vez, pues los señores del PP se atreven a dar lecciones de Estado de Derecho, y yo les digo una cosa: han hecho el ridículo cada vez que han ido al Parlamento, a la Comisión, al Consejo, el ridículo. Porque la respuesta de la Comisión ha sido: por favor, renueven ustedes el Consejo General del Poder Judicial. 5 años bloqueado. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque hay un gobierno distinto al de ellos. Eso sí que es insultar al Estado de Derecho. Y se han dicho 2 cosas más y termino. Jesús sacaba el tema de la inmigración. Es un primer paso. Este pacto es insuficiente. Los socialistas queríamos asegurar, y los socialdemócratas, que hubiese un pacto para que hubiese política comunitaria, que ahora no la había. Y países del sur, como el nuestro, necesitaba que la hubiera y que introdujese políticas de solidaridad como las cuotas. Es insuficiente, somos los primeros que lo decimos, pero era el primer paso necesario. Sobre la austeridad no estoy de acuerdo con la compañera Isa Serra de Podemos, porque precisamente la presidencia española la que aseguró
es que hubiese la suficiente flexibilidad en las nuevas normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para mantener siempre la inversión y el gasto social. Ahora sí, Encarna. Ahora sí. El tercer bloque sobre sostenibilidad y competitividad nos lleva al territorio de la lucha contra el cambio climático, nos lleva al importantísimo Pacto Verde Europeo, que está a la vanguardia mundial en el afán descarbonizador del planeta, y nos lleva también a las consecuencias, incluso a las tensiones que las medidas que se están adoptando y las que puedan adoptarse pueden tener o pueden suscitar en la competitividad global de la economía y la industria europea y también, como hemos dicho al principio, en la vida de las personas. El señor Luena tiene el turno de inicio de nuevo. Muy bien. Creo que es un buen planteamiento porque solo una economía sostenible será una economía competitiva. Vamos a empezar por ahí. Si no, lo estamos viendo, tendremos muchas dificultades para competir. Prácticamente será imposible. A partir de ahí, tres cosas. Creo que en los próximos 5 años tenemos que forjar una mayoría en el Parlamento para resistir a los negacionistas y a los retardistas, aquellos que niegan el cambio climático y sus consecuencias, está el caso de Vox, pero aquellos que ya quieren retrasar las decisiones políticas sine die, y ahí tenemos al Partido Popular. Y creo que tenemos que continuar con el Pacto Verde Europeo, que tiene que ser una política fundamental en los próximos 5 años, tanto en la parte de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como en la parte de protección de los ecosistemas, de restauración de la naturaleza. Y creo que además tenemos que hacerlo impulsando una vertiente social, especialmente social. El Fondo Social del Clima hay que dotarlo convenientemente. El Banco Europeo de Inversiones tiene que ser definitivamente un banco climático y creo que tiene que haber una ley de adaptación. Nos hemos centrado estos 5 años en la mitigación, por así decir, en la resistencia. Necesitamos una ley de adaptación que incorpore más financiación para el paquete de biodiversidad, para naturaleza y para 2 asuntos muy importantes para toda Europa, pero especialmente para el sur, como son el suelo, la salud de los suelos y el agua. Creo que el otro día decía que con el agua nos puede pasar un poco como la salud. Poco antes del COVID, pues teníamos una comisaria de salud, se puede decir irónicamente casi de milagro. Nos puede pasar con el agua. Es necesaria una política europea del agua ya. 2 temas más. Creo que debemos consolidar la apuesta por las energías renovables y por la reforma del mercado eléctrico. Por cierto, hoy, finalmente, con el impulso de los socialdemócratas y de Teresa Rivera, ha entrado en vigor la reforma del mercado eléctrico que va a permitir que las personas más vulnerables tengan mejores condiciones con esta reforma europea del mercado eléctrico. Y por último, en el apartado industrial, creo que los socialistas defendemos especialmente 2 medidas, entre muchas, pero 2. Primero, reforzar la producción, especialmente en inteligencia artificial y en las tecnologías de la descarbonización, y en el reglamento sobre industria de cero emisiones, que es un reglamento que creemos que tiene que desarrollarse en paralelo a la ley europea de chips. Todo ello es lo que nos garantizará mantener esa autonomía estratégica abierta. Por tanto, Pacto Verde Europeo como un pilar fundamental de la política europea, energías renovables y mercado eléctrico y apoyo a la autonomía industrial de la Unión Europea. Muchas gracias. Es el turno del señor Cañas. Cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, hay muchas veces muchas personas y muchos partidos y muchos grupos que se olvidan que la sostenibilidad medioambiental tiene que ir de la mano de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad económica. Es decir, lo que no podemos hacer es pegarnos un tiro en el pie, como europeos. Europa emite aproximadamente el 8% de emisiones de gases de efecto invernadero. China el 30%. Hombre, ¿tenemos ambiciones climáticas que tenemos que seguir? Sí, el objetivo del 55% de reducciones en el 2030 es posible que se cumpla y la neutralidad climática en el 2050 seguro que se cumplirá. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en ese proceso para no pegarnos un tiro en el pie? Para que haya una sostenibilidad medioambiental, pero también económica y social. Porque claro, cuando uno decide que deja de fabricar cosas, pero las importa de países como China, que no dudan en seguir aumentando sus emisiones de CO2 año tras año, pues hombre, yo no sé eso que tiene de bueno, ¿no? La Unión Europea está intentando y ha hecho cosas como el CBAM,
los costes de carbono en frontera, ¿no? Y está intentando tener medidas indirectas para frenar esa competencia desleal, porque si no, esas obligaciones que nos hemos dotado con sentido medioambiental pueden tener efectos perversos en nuestra industria, en nuestro empleo de calidad y, por lo tanto, en nuestra prosperidad. Y yo creo que es razonable que digamos, vamos a pensar cómo aplicamos aquello que hemos decidido sin que perjudique a nuestra industria, porque nuestra industria tiene que ser competitiva, porque sin una industria competitiva no ofrecemos trabajos de calidad, y entonces ese objetivo de aumentar los recursos para el estado de bienestar, dar oportunidades a los jóvenes, permitir tener salarios dignos, depende del modelo industrial, del modelo económico que se tenga. Entonces hay que ir con mucho cuidado cuando hacemos esto. Miren, el tema del negacionismo o el retardismo. Yo siempre digo que es mejor ser retardista que no retardado, ¿no? Pero el retardismo no es ni más ni menos que cómo vamos a poder aplicar las cosas con un poco de sentido común sin que desmantelemos parte de nuestras industrias que van a trasladarse o a Estados Unidos o a China, perjudicándonos. Y yo creo que eso como europeos tenemos que reflexionar, porque estamos en la obligación de tener esa triple sostenibilidad. En lo de la energía, mire, es evidente. Yo siempre digo, mire, lo del medio ambiente no sé si a veces por virtud, yo creo que es virtuoso, o por interés. Pero es que hay algunos que parece que están defendiendo a los países de Oriente Medio y sus exportaciones de petróleo. Porque cuando Europa tiene un déficit anual en su balanza de pagos de 50.000 millones por pago de combustibles fósiles y la Unión Europea sobre 400.000 millones, ¿se imaginan ustedes que no tuviésemos eso? Y que fuésemos autónomos como lo es Estados Unidos en la energía, pero nosotros tenemos un problema, no tenemos shale gas, no tenemos petróleo, tenemos que tener fuentes de energía que nos permitan ir disminuyendo nuestra dependencia de terceros países y dejando de gastar tanto en importaciones de combustibles fósiles. Esos negacionistas que dicen que el cambio climático no viene de... Bueno, ni que sea por el interés de la balanza de pagos, debería ser bueno que lo integrasen. En resumen, sostenibilidad medioambiental sí, pero social y económica también. Gracias, señora Reigía. Miren, al final se habla mucho del término sostenibilidad en Bruselas, pero este término no es más que un eufemismo que nos ha condenado a los europeos a mayor pobreza. ¿Saben cuánta responsabilidad tiene Europa o incluso España en las emisiones de CO2? Es ínfima, es casi inexistente. Es decir, si borráramos España del mapa mundial, no habría repercusión en las emisiones de CO2 apenas. La Comisión y todos estos partidos, la Comisión Europea y todos estos partidos, establecen que la culpa es del país de turno y nos hacen pagar la factura de los excesos de otros países. El 90% de la contaminación fluvial al mar viene del sudeste asiático, no de los países donde se nos aplican estas medidas tan restrictivas. Miren, fíjense que tan es así que hace escasas semanas en Ponferrada, una pequeña ciudad de León, se quería imponer una zona de bajas emisiones en Ponferrada, pero ni que en Ponferrada fuera Nueva Delhi o Shanghái. Allí no hay ningún problema de emisiones de CO2. ¿Saben quiénes han impedido esta política restrictiva medioambiental? Vox. Al final, con estas políticas siempre pierden los mismos, pierden los de siempre, la clase media trabajadora, que nos obligan a comprarnos un coche eléctrico para movernos por las ciudades. Pierden los del campo. Mientras les oprimen con burocracia e impuestos, hay una barra libre y puertas abiertas para los productos de terceros países con unas condiciones mucho más benevolentes. Pierde la gente de la industria, porque españoles más o menos formados están viendo cómo se cierran las industrias en España y se van a producir a otros países. En definitiva, quien pierde es España, porque estas políticas medioambientales restrictivas han destrozado el futuro de buena parte de nuestras regiones. Y el próximo problema que vamos a abordar los españoles es este desequilibrio territorial gracias a las políticas impuestas por Bruselas de restricción medioambiental. Gracias, señora Reigía. Es el turno de la señora Serra. Bueno, yo creo que cuando hablamos de industria hay que reconocer que si bien el proyecto europeo tiene muchas cosas muy buenas, no solamente para el conjunto de Europa, sino también para España, cuando hablamos de industria, la arquitectura en torno a la cual se configura el proyecto europeo genera diferencias entre el centro y la periferia, ¿no? Y entre países como Alemania y países como España, para encargar a algunos que sean exportadores y a otros que nos desindustrialicemos y que tengamos un modelo basado en el ladrillo, en el turismo y con ello en la especulación sobre la vivienda.
Eso ha generado desindustrialización en España, pero también en el conjunto de los datos de la Unión Europea en los últimos años vamos a peor, ¿no? La industria está mucho más débil que hace unos años. Frente a eso, ¿qué necesitamos? Y enlazándolo con lo que tiene que ver con la transición ecológica. Una transición ecológica justa, ¿no? Una transición ecológica justa que lleve un plan de industrialización verde, y eso implica, a mi juicio, tener en cuenta que lo público tiene que ser el motor para dinamizar esa transición ecológica justa, donde los sectores estratégicos tienen que tener un control por parte de lo público y así del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que no se puede estar hablando de transición ecológica justa cuando vemos que las políticas, la mayor parte de las políticas de la Unión Europea siempre van a beneficiar a las grandes empresas. Los fondos europeos, que son una buena medida, pero han ido a parar fundamentalmente a las grandes empresas. Por ejemplo, la PAC, cuando hablamos del campo, ha ido a parar el 80% a 20% de los beneficiarios, lo cual hace que las grandes distribuidoras como Carrefour, como Lidl, tengan muchísima capacidad y poder frente a los pequeños productores, los agricultores, los ganaderos que están sufriendo consecuencias del cambio climático también y que son la primera línea frente al cambio climático. Y sobre todo también las energéticas. Estamos hablando de que las energéticas siguen teniendo beneficios ingentes a costa de la pobreza energética de buena parte de la ciudadanía de nuestro país y del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, frente a eso, lo que necesitamos es reforzar lo público para hacer un plan de industria verde que genere empleo de calidad y, en segundo lugar, tener control de los sectores estratégicos y también poner en marcha la intervención de los mercados y concretamente del mercado energético y del oligopolio que sigue generando beneficios para unos pocos en contra del conjunto de la ciudadanía en una situación como la que estamos. Pero sobre todo eso es lo único que nos va a permitir tener una transición ecológica justa, donde también, por cierto, las grandes empresas principales responsables de las emisiones contaminantes tienen que ajustarse muchísimo más el cinturón para que no perjudique el aire y el cambio climático al conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. Es el turno del señor Marcellesi. Sí, pues mire, hoy el Pacto Verde Europeo está amenazado. Está amenazado, es una realidad en el Parlamento Europeo, por supuesto en España también, porque estamos viendo cómo hay una alianza de facto entre las derechas y las extremas derechas en Europa para tumbar el Pacto Verde Europeo. De hecho, pues recientemente ahí ha habido una alianza entre derechas y extremas derechas para tumbar la restauración de la naturaleza. Y de hecho ahora mismo está bloqueado en el Consejo Europeo por parte de los estados más cercanos a las derechas y extremas derechas. Y no solamente la restauración de la naturaleza, pero lo estamos viendo con el fin de los motores fósiles para los coches en 2035, que también ha sido un debate donde las derechas se han opuesto con claridad. Lo hemos visto con las normas ambientales de la PAC, que es lo primero que ha saltado después de las tractoradas, y claramente pues ahí hay una alianza de facto, y de eso lo hemos oído y lo vamos a oír en toda esta campaña. Entonces ahí tenemos que defender el Pacto Verde Europeo, porque nuestra salud, nuestro bienestar, depende al final del planeta. Eso lo dicen los sindicatos, ¿no? No hay empleo en un planeta muerto y tampoco hay competitividad en un planeta muerto. Entonces, si nuestra salud, si nuestro bienestar, si nuestros empleos dependen ahora mismo del planeta, desde luego el Pacto Verde Europeo tiene que ser una prioridad absoluta. Y aquí estoy muy de acuerdo en que tiene que ser, además, una transición que sea justa. Y yo creo que es algo que no se ha hecho lo suficiente bien, hay que decirlo con claridad, cosas que se hacen bien y que se hacen mal. Pues Pacto Verde Europeo sí, no lo suficiente, pero sí, pero desde luego si transición ecológica habrá, será justa o no será, porque los que más sufren ahora mismo de la crisis climática pues son los más vulnerables y los que más se aprovechan son los que más tienen, justamente, porque sabemos que la crisis climática pues depende también del código postal que uno pueda tener. Me gustaría solamente terminar con una cosa que es fundamental también para que el Pacto Verde Europeo pueda seguir para adelante, es la coherencia en lo que hacemos, en las políticas. Y aquí dos cosas, con mucho cariño, por supuesto, para mis compañeros de gobierno, pero desde luego no se puede defender el clima y al mismo tiempo decir que vamos a ampliar Barajas o el puerto de Valencia. Y al mismo tiempo, yo creo que es muy importante recordar que si hacemos coherencia de políticas también,
los tratados de comercio e inversiones pues, tenían que ser sujetos al Acuerdo Climático de París y no aumentar las emisiones, como la propia Comisión Europea lo ha reconocido, por ejemplo, con el CETA, que es el famoso acuerdo entre Canadá y la Unión Europea. Entonces, todos los tratados de comercio tenían que responder a los objetivos que tengamos clarísimo, que son reducir las emisiones para que todas y todos podamos vivir mejor y bien en este planeta, empezando con los más vulnerables, las clases medias y las clases populares. Muchas gracias. Es el turno de la señora Kedner. Gracias. Sí, sin duda, en los próximos años serán cruciales, ¿no?, para decidir cómo y cuánto necesitamos reducir nuestras emisiones, ¿no?, y necesitamos para eso un debate profundo, democrático y colectivo para saber cómo tenemos que actuar cada Estado y también en el conjunto europeo, ¿no?, para planificar esa transición verde y justa, tan necesaria, de manera resumida, ¿no?, en la línea también del Pacto Verde Europeo. Nos tendremos que focalizar en la reindustrialización de Europa para hacerla más sostenible, ¿no?, y tenemos que invertir en aquella industria clave para hacer la transición verde y tenemos que ser ambiciosos porque no lo somos ahora, no lo somos, porque tiene que ser justa, como ha dicho también el compañero de Sumar, ¿no?, porque si no es justo, pues no será, ¿no?, es igual, o sea, hay que trabajar en esta línea, ¿no?, porque está claro que en los últimos años hemos visto un cambio de la política industrial y en el comercio mundial provocado por diferentes factores, ¿no?, y la transición climática y energética con ese objetivo de la neutralidad climática que hemos hablado, así como también los objetivos y las políticas del Pacto Verde Europeo en general, también requieren la profunda transformación de las industrias existentes, ¿no?, y el desarrollo de nuevas industrias. De hecho, un reciente estudio de nuestro grupo parlamentario, Verdes ALE, constata que se necesita una inversión adicional de 10 billones de euros para el 2050 para asegurar esa transición ecológica que nos permita cumplir los objetivos de la neutralidad climática y al mismo tiempo mantener, lo que también hemos dicho, mantener esta industria competitiva, ¿no?, porque una cosa no quita la otra. ¿Qué proponemos? Pues impulsar un plan europeo de inversiones públicas, sociales y ecológicas destinadas a esta reindustrialización europea, enfocadas en la nueva economía y industria verde y tecnológica, que al mismo tiempo nos permita ser autónomos y soberanos. Y aquí, evidentemente, que es un tema que también hemos tocado en este debate, también tiene un papel importante esta fiscalidad justa. Europa tendría que recaudar impuestos, ¿no?, para financiar esta transición energética. Los súper ricos tienen que pagar sus impuestos, igual que tiene que haber, también ha salido mucho en el debate estos días, ¿no?, que tiene que haber impuestos a las transiciones financieras o impuestos a aviones privados, ¿no?, o sea, un poco en la línea de esa iniciativa ciudadana de Tax the Rich, ¿no?, o sea, los que más tienen pagan más. Gracias. Vamos cerrando y llenando el círculo de voces y de propuestas y es el turno de la señora Aguirregoitia. Sí, bueno, pues sin duda desde el Partido Nacionalista Vasco creemos que la sostenibilidad y la competitividad tienen que ir de la mano. Esta legislatura que ha finalizado ha sido la legislatura de la gestión de las crisis. Fue la salida del Brexit que tuvimos, fueron los conflictos bélicos, concretamente el de Ucrania, que dejó en evidencia las carencias europeas, en este caso de dependencias energéticas, de falta de materias primas que son estratégicas y también tenemos datos de pérdida de competitividad. De manera que si queremos alcanzar esa soberanía estratégica que hemos visto que necesitamos, es imprescindible aumentar la competitividad y reindustrializar Europa y hacerlo, en este caso, abordando esas transiciones energéticas y digitales de la mano, donde la tecnología está al servicio de la transición y se use con sentido común, ¿no? Y en ese sentido Europa pues, ha legislado, por ejemplo, la inteligencia artificial para que garantice los derechos de las personas y tendrán que hacerse sin dejar a nadie atrás, ¿no? Habrá que tener en cuenta qué capacidad tienen las empresas para ir introduciendo esos cambios y qué necesidades de inversión tienen para poder abordar cambios tecnológicos
tecnológicos que les ayuden a convertir sus procesos limpios en carbono en este caso, y habrá que analizar también desde una visión más amplia, qué infraestructuras necesitamos. Infraestructuras de generación de energía basadas en energías limpias y qué infraestructuras de almacenamiento. Y por eso también pues, la importancia de proyectos tan estratégicos como el del corredor del hidrógeno. En materia de competitividad, pues clave el informe de Enrico Letta, en este caso, con muchas propuestas en torno al mercado único, y también pues en unos meses o en unas semanas tendremos el de Draghi también, que creemos en este caso que van a marcar mucho la futura actuación de la Unión Europea. De manera que ambiciosos y ambiciosas con los objetivos de neutralidad climática y de neutralidad tecnológica, pero siempre, siempre, siempre de la mano de los sectores y de las personas y sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Quedan sobre la mesa dos informes clave, los nombres de dos informes clave, y cierra este turno el señor Vázquez. Gracias, Encarna. La verdad es que es un acierto introducir este bloque en el debate. Y efectivamente yo creo que la sostenibilidad y la competitividad no son conceptos contrarios, son absolutamente complementarios. No se puede imponer restricciones a nuestras empresas e industrias sin tener en cuenta que son la base de la creación de nuestra riqueza y de nuestro estado de bienestar, como tampoco se puede hablar de una política industrial seria negando el cambio climático. Y es que, por un lado, he visto una cosa y por otro he visto la otra, y aquí parece que estamos en un debate de cruzados de una y la causa contraria, cuando yo creo que justamente hay espacio enorme para reconciliar el progreso ecológico con la libertad individual y el crecimiento económico, y eso va mucho también por cómo ayudamos a las empresas a innovar. O, por poner un ejemplo que puede parecer un poco tonto, pero es muy gráfico, ¿quién ha salvado más árboles? ¿Los que iban con cadenas y se encadenaban árboles en los bosques, o el pendrive? Si nosotros ayudamos a las empresas, a la innovación, al crecimiento económico, nosotros lo que podemos hacer es conseguir comulgar esos dos elementos. Y también es importante no dejar a nadie atrás en la transición ecológica. Y la verdad es que a mí me sorprende que el Partido Socialista ha enviado a la señora Ribera a Bruselas como candidata y también, como entiendo, futura comisaria, espero que no, de Medio Ambiente, porque más que la ministra de Transición Ecológica es la de intransigencia ecológica. A ella le da igual dejar atrás enteros sectores, le da igual cargarse el campo español, le da igual ver el sufrimiento de nuestros agricultores, ganaderos y pesqueros. Y mandar a la señora Ribera a proteger el campo español y a intentar dar oportunidades a la España vaciada a Bruselas es como poner al lobo a cuidar de las gallinas. Y luego otro elemento que también ha sacado el candidato socialista, que en eso sí estoy de acuerdo, creo que hay que hacer un pacto europeo del agua. Por eso una de las propuestas que ponemos sobre la mesa es que la sequía, siendo un problema tan capital en España que puede incluso suponer pérdida de hasta 2 puntos del PIB de nuestro país de aquí a 2050, tiene que ser uno de los factores determinantes a la hora de destinar fondos a los socios europeos. Y para terminar, si me permitís, Encarna y Jesús, un inciso, y se lo quería decir al candidato del Partido Socialista. Parece que no aprenden ustedes a que tienen que dejar de descalificar a líderes de países amigos, porque lo que crean ustedes es conflictos diplomáticos a la semana. No llame usted neofascista a la señora Meloni. Intente evitar ese tipo de declaraciones. Señor Vázquez, y muy brevemente, lo dejaríamos aquí. Lo dejaríamos aquí, si les parece. Barra libre, ¿no? Dejamos las referencias a líderes europeos. Vamos al último bloque. Gracias, es lo que pedía. Gracias. Vamos al último bloque, que es el bloque de las conclusiones, evidentemente. Y nosotros, a modo de conclusión, lo que les proponemos es que en un momento, puede sonar tópico, evidentemente, de que este es un momento histórico, crítico para la Unión Europea, pero yo creo que el contexto y la situación así nos lo indica, es que nos digan ustedes qué creen que nos jugamos en estos comicios. Y vuelve a tener el turno de palabra el señor Vázquez. Muchas gracias. Efectivamente, Jesús, no son unas elecciones más, son unas elecciones claves para el futuro de Europa. Lo hemos, creo que, cubierto extensamente en los bloques de hoy. Lo que yo quería decir sobre todo es que es imposible representar un proyecto creíble y solidario de la Unión para Europa cuando vemos en España como el señor Sánchez y su gobierno representan justo la desunión. Yo creo que hay que intentar ir a Europa con una respuesta clara a defender los derechos de los ciudadanos españoles, a defender el avance de Europa y, sobre todo, a defender el avance de Europa basado
en lo que nos une a todos y lo que es más importante, la defensa del Estado de Derecho, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a las instituciones democráticas. Y en ese sentido necesitaremos probablemente, sobre todo los diputados españoles que creemos en una España democrática y que respeta el Estado de Derecho, defender de los ataques que estamos sufriendo en nuestro país y denunciar las constantes agresiones que sufre nuestra democracia en las instituciones europeas. Muchas gracias. Gracias. Señor Cañas, y le pido concisión porque es el único candidato que ha sobrepasado los tiempos. Pero con cariño. Pero no han sido voluntarios. Yo se lo digo con todo el cariño también del mundo. Ha sido sin querer, sin querer. Mire, yo primero lo que voy a pedir es respeto a los ciudadanos españoles en un debate sobre su futuro en Europa. Mire, voy a intentar ser gráfico. Estas elecciones no van ni de Feijóo ni de Sánchez, ni de respuestas a Sánchez ni de propuestas a Feijóo. Van de cómo vamos los diputados españoles en los grupos parlamentarios a defender los intereses y los problemas de los ciudadanos españoles desde una perspectiva europea en Bruselas. ¿Bien? Bueno, venga. El marco ojalá que leamos todos, ¿no? Porque si no iremos por otras cosas. Porque los riesgos son ciertos, pero las oportunidades también. Y tenemos que estar a la altura del momento histórico que atraviesa Europa y que atraviesa el mundo, reconociendo cuáles son los retos y dándoles respuesta, para que los ciudadanos vean que Europa piensa en ellos. Mire, yo si tuviese que poner un ejemplo gráfico, muchas veces hablamos de la burbuja de Bruselas, ¿no? Bueno, pues hay que pincharla, para que Bruselas entienda que hay 440 millones de habitantes, que no solo hay que pensar por ellos o para ellos, sino con ellos. Esta Europa con rostro humano, que cuando se toman medidas se piense cómo afectan a los sectores, a las industrias, a los agricultores, a las personas, a su prosperidad, a su vida, a su seguridad, a sus esperanzas. Porque muchas veces hay una distancia demasiado amplia entre, a veces, buenas intenciones con cómo afecta eso a los ciudadanos. Si somos capaces de reconectar eso, entendiendo que las medidas que se aprueben tienen que pensar en cómo afectan a cada uno de los ciudadanos y darle la respuesta que merecen, no solo habremos hecho frente a esos retos, sino ganado algo clave, que es la conexión entre Europa y los ciudadanos, porque el futuro de los ciudadanos europeos va a depender de cómo afrontemos estos retos y oportunidades, pensando en ellos, no en si va a ser el próximo gobierno de España uno u otro. Muy bien, gracias. Señora Rigía. Miren, ¿qué nos jugamos en Europa? Nos jugamos el futuro de la misma, el futuro de la Unión Europea que tanto trabajo costó tanto trabajo y esfuerzo costó construir. Durante demasiado tiempo, una élite que desconoce el problema de los europeos ha estado al frente de la Unión Europea. ¿Y qué defendemos nosotros? Todo lo contrario, que los europeos vuelvan a tener las riendas de la Unión Europea. ¿Qué defiende Vox? El sentido común. Hay un problema de seguridad en muchísimos países de la Unión Europea como consecuencia de las políticas de inmigración ilegal masiva europea y este buenismo. Pues frente a eso, sentido común. Sentido común para acabar con el efecto llamada, sentido común para expulsar a los inmigrantes ilegales, sentido común para frenar el avance del islamismo radical. ¿Que hay un problema de empleo joven en Europa? Pues lo mismo, sentido común. Sentido común para dejar de atacar a los sectores productivos, sentido común para dejar de criminalizar a la industria, sentido común para dejar de asediar al campo. Creemos que hay que recuperar una Europa orgullosa de su historia, sus raíces y sus valores. Creemos que todos estos puntos en común son los que nos unen en nuestro pasado, presente y futuro y son la mejor pieza para el inicio de reconstruir Europa. Por eso creemos que los patriotas europeos, reformistas y conservadores tenemos la oportunidad de una vez por todas de cambiar el rumbo de la Unión Europea y reconvertirla a sus orígenes al servicio de los Estados miembros soberanos. Gracias. Señora Serra. Bueno, yo creo que todas hemos escuchado las palabras de la representante de Vox y lo que amenaza ahora mismo el proyecto europeo, ¿no? Que es esa ultraderecha, que es racista, que es machista y que defiende en realidad los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes empresas en contra de las mayorías sociales y en contra de las mayorías trabajadoras. Pero esa ultraderecha está defendiendo también avanzar hacia esa Europa de la guerra con más gasto militar y esa Europa más austeritaria, ¿no? Y yo creo que precisamente frente a eso lo que tienen que hacer los partidos que defienden los derechos humanos y concretamente también los partidos que forman parte no solamente del gobierno sino de la mayoría progresista y de la mayoría democrática que hay en este momento en el Parlamento, es fundamental que hagamos frente defendiendo otra Europa, una Europa de los derechos humanos y una Europa de los derechos sociales.
y una Europa de lo público. Y es verdad que en Europa los partidos del bipartidismo votan la mayor parte de las veces conjuntamente, en torno al 80%, ¿no? Y eso muestra que en realidad ante las amenazas que estamos teniendo no hay un debate serio, ¿no? Y que lo que plantea el Partido Popular, que es al servicio de lo que plantea la ultraderecha, nos está llevando al conjunto de las fuerzas políticas, creo que, salvo Podemos, a una deriva que va a amenazar el proyecto europeo. Y creo que en ese sentido es fundamental que haya una voz en el Parlamento Europeo que es Podemos, que defiende realmente los derechos humanos, que defiende la paz, que defiende lo público, que defiende, por ejemplo, que el derecho a la vivienda está por encima del negocio que hacen los fondos buitre y, sobre todo, también que es un proyecto feminista, porque Europa ha avanzado mucho en los últimos años en clave de derechos de las mujeres y LGTBI, pero sin embargo están amenazados por esa ultraderecha y Europa tiene que aprender muchísimo de lo que ha avanzado España, ¿no? Somos una referencia en la lucha contra las violencias machistas y por los derechos LGTBI. Creo que en parte, y así lo demuestran los datos del EIGE, del Índice Europeo de Igualdad de Género, es gracias a la última legislatura y el ministerio de Irene Montero, cómo fue gracias a que avanzamos, ¿no? Creo que esa defensa del feminismo como proyecto de sociedad y como proyecto para Europa es lo que tenemos que poner en marcha en el conjunto de la Unión Europea para avanzar hacia una sociedad con futuro y mejor. Gracias, señora Serra. Señor Bacellesi. Pues yo creo que efectivamente hay dos modelos de Europa que se están ahí dibujando ante nuestros ojos, ¿no? Tenemos por una parte una Europa xenófoba o una Europa solidaria. Tenemos una Europa reaccionaria o una Europa progresista. Tenemos una Europa gris o una Europa verde. O tenemos una Europa que apueste por profundizar en los retrocesos que hemos visto esos últimos años o que apueste por avanzar en derechos, porque de esto estamos hablando, avanzar en derechos, avanzar en valores y avanzar en defender a los que realmente los necesitan, ¿no? Avanzar en defender a los más vulnerables, avanzar en defender las clases populares y las clases medias, defender los que lo necesitan, las comunidades LGTBI que se ven bajo ataque en muchos países de la Unión Europea y en países seguros, según el Pacto de Asilo e Inmigración. Tenemos que defender, por supuesto, o no defender, o darle la posibilidad y, sobre todo, que las mujeres tengan el poder, como lo tienen que tener en este país, en Europa, justamente contra los retrocesos que estamos viendo en muchos casos y muchas legislaciones contra el aborto, tanto en Europa como en Estados Unidos. Tenemos que defender a los que defienden justamente el medio ambiente y la naturaleza, porque de esto depende nuestro presente y nuestro futuro. Y tenemos que defender una Europa de valores de paz, basada en los derechos humanos, en el derecho internacional, en todos los sitios, sea en España, sea en Europa, en cualquier parte del mundo. Esta es la Europa que defendemos desde Sumar con todos los socios que tenemos, tanto en los verdes como en la izquierda, porque somos un grupo, dos grupos que permitimos justamente cambiar las cosas de forma concreta en el Parlamento Europeo. No solamente palabras, sino hechos concretos que cambian las cosas y la vida digna y decente y diaria de la ciudadanía europea. Gracias, señora Kender. ¿Qué nos jugamos en Europa? Todo, nos jugamos todo. Nos jugamos la europea de los derechos y las libertades que llevamos décadas trabajando y construyendo. El auge de la extrema derecha y la hipotética mayoría reaccionaria pondría en peligro esta Europa de los derechos y las libertades. Tenemos que plantar cara a esta ultraderecha y lo tenemos que hacer desde las izquierdas. Nuestra democracia europea tiene que defender la ciudadanía, las instituciones y los medios de comunicación libres, porque sin duda uno de los mayores golpes contra el progreso europeo que estamos viendo es este aumento de las tendencias autoritarias en el corazón de Europa. Necesitamos instrumentos más fuertes, ¿no? para asegurar nuestros principios básicos como la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Unión Europea. Estamos preocupados también por el espacio de la sociedad civil, cada vez más reducido, y también la gente que trabaja en esta sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, la gente o las personas trabajando, rescatando a otras personas en el mar Mediterráneo es una amenaza seria al Estado de Derecho y los valores de la misma Unión Europea. También lo es el ataque a la libertad de prensa
y brutales asesinatos a periodistas en Europa. En Europa mismo hemos vivido esto. Los ataques políticos a los medios de comunicación son cada vez más frecuentes y hay serias preocupaciones relacionadas con la independencia de los medios de comunicación. Y por eso también hace falta destacar, ¿no?, la Ley Europea de Medios y la Directiva Anti-SLAPP que hemos aprobado hace poco, ¿no? Los fake news y también el espionaje con el Pegasus, ¿no?, que se ha utilizado de manera abusiva contra oponentes políticos, periodistas y activistas, es otro asunto gravísimo. Todos estos factores contribuyen a la actual degeneración, ¿no?, extremadamente preocupante del Estado de Derecho y la democracia y los derechos fundamentales en toda la Unión Europea. Así que a partir del 9 de junio, como hemos hecho siempre, ahora Repúblicas y Esquerra Republicana continuaremos luchando por una sociedad abierta, democrática y pluralista basada en el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como siempre. Gracias, señora Guirgoitia. Sí, pues muy brevemente. Yo creo que nos jugamos prácticamente o básicamente dos grandes cosas. Lo primero, la esencia europea, en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los valores de la democracia, de la libertad, de la justicia social. No podemos dar nada por hecho, ningún derecho ni ningún logro, porque tenemos movimientos extremistas, populistas y antieuropeos que están aprovechando un caldo de cultivo para forzar discursos de odio y generar crispación. Y nos estamos jugando otra cuestión muy importante, y es la competitividad y la oportunidad de reindustrializarnos de una forma justa y de ser un actor global en el mundo económico y en el marco económico, y por lo tanto de ser capaces de ofrecer oportunidades de vida digna a las personas. Muchas gracias. Y cierra el turno, señor Luena. Bueno, yo creo que en nuestras manos estará el próximo 9 de junio impedir un giro histórico y que la extrema derecha, me da igual, Adrián, que sea neofranquista, neonazi o neofascista, me da igual. Lo que no queremos es que la extrema derecha de vuestra mano, de la mano de la democracia cristiana, tenga poder en Europa. ¿Qué pensarían Adenauer o Kohl, incluso Angela Merkel, si vieran maniobrar a vuestro jefe, al que aplaude Feijóo, Manfred Weber, cómo le hace oposición interna a Ursula von der Leyen para impulsar esos pactos, como digo, con neonazis, neofranquistas y neofascistas? Eso es lo más importante, impedir esto. Y la pregunta es, ¿quién garantiza con fuerza el cordón sanitario frente al abrazo reaccionario? La socialdemocracia. En España, los socialistas, el PSOE. Creo que tenemos que continuar con la Europa social. Isa, estoy de acuerdo contigo. Nosotros protegemos la inversión y el gasto social. Es lo que defendimos durante la presidencia española y creo que es lo que tenemos que conseguir que en los próximos 5 años se imponga. La senda de la Europa social frente a aquella Europa que no nos gustaba, que era la Europa de los recortes y de la austeridad. Consolidar las políticas sostenibles verdes. Aquí dentro están las políticas de la agricultura. Oponer la agricultura al medio ambiente es como oponer vivir a respirar. No puede haber una agricultura si no hay unos ecosistemas sanos. Suelo, agua, es de cajón y por tanto queremos precisamente, para apoyar al campo, continuar con las políticas de sostenibilidad, con su financiación, con el Fondo Social del Clima, con la transición justa y también con la transición energética. Nos jugamos seguir apoyando a Ucrania, pero también a Palestina, también, y ser una voz fuerte en el mundo y afrontar con determinación la ampliación. Y por último, nos jugamos garantizar que la transformación digital, y estoy pensando sobre todo en la inteligencia artificial, se hace con una perspectiva social y preservando los derechos individuales, que no hemos hablado aquí. Pero, por ejemplo, impedir esas huellas y esas detecciones biométricas, que lo hace un reglamento con participación española fundamental, por cierto, un reglamento de la Unión Europea, es también decisivo. Y esa transformación digital que se dará en los próximos 5 años tiene que darse con perspectiva social y siempre preservando, defendiendo los derechos individuales. Eso nos jugamos. Terminamos los 4 bloques. Este es un debate organizado por periodistas
lo cual no les va a sorprender que ahora preguntemos los periodistas, ¿vale? La Asociación de Periodistas Europeos, entre sus miembros, ha sugerido preguntas y tenemos 3 muy concretas y es titulares lo que les estamos pidiendo. No les estamos pidiendo ya una exposición, sino titulares y muy rápidos. Empieza usted, señor Luena, y empezamos con el primer tema. El primer tema, usted ya ha hecho alusión, es las alianzas postelectorales. Creo que los ciudadanos tienen derecho, evidentemente, a saber cómo se van a posicionar los distintos grupos políticos. Europa ha estado gobernada fundamentalmente por unas mayorías fundamentadas en los populares, los socialistas y los liberales, y ahora podría abrirse una nueva situación. Lo que le preguntamos, señor Luena, ¿usted es partidario de seguir con esas mayorías, nuevas mayorías, hacia dónde? Partidario de seguir con las mayorías proeuropeas y por sociedades abiertas, tolerantes, liberales, democráticas. Eso significa que los socialistas somos partidarios de mantener el cordón sanitario y no de cambiarlo por el abrazo reaccionario. Y en las mayorías no solamente está la democracia cristiana, la socialdemocracia o los liberales, está la izquierda y están los verdes. Ojalá sea esa y otros grupos políticos que se presentan en candidaturas que están aquí hoy presentes y que después se integran en los grupos que yo he dicho. Y creo que esa es la barrera, que los límites, por así decirlo. Claro. Y si hay abrazo reaccionario, será una traición no solamente a Europa y a la sociedad y al futuro, sino también a la historia europea. Y esa traición solo puede venir de la mano, en el caso español, del PP, que como sabemos son capaces aquí, lo han hecho, lo están haciendo, de pactar con Vox, de comprarle su agenda y de someterse a la agenda que le impone. De tal manera que hoy en día Abascal y Feijóo lamentablemente son lo mismo. Gracias. Señor Cañas, titular. La mejor forma de no depender de los extremistas es primero diciendo que no vas a pactar con ellos y después cumpliéndolo. Y después teniendo un centro fuerte que sirva para mantener los equilibrios que ha demostrado que ha mantenido en los últimos 5 años y que han sido claves. La forma de avanzar en libertades, derechos, oportunidades es desde posiciones centrales y centradas, que piensen, como antes decían, que si hablamos de sostenibilidad ambiental, también tiene que ser la social y económica. Es decir, tener una perspectiva amplia y que maneje el avance desde el equilibrio. Los extremos no pueden definir el futuro de Europa en ninguno de los aspectos, pero para eso se requiere que los espacios centrales, en este caso Ciudadanos en el Parlamento Europeo, sea clave manteniendo al Grupo Liberal Europeo en esa posición de centralidad, no solo para beneficio de toda Europa, sino también para beneficio de España. Señora Regía. Mire, yo creo que la postura de Vox ha sido muy clara en este aspecto. Nosotros hemos venido denunciando esta gran alianza que tienen aquí todos los partidos, que no somos nosotros, entre Verdes, Partido Popular y Partido Socialista. Alianza que manda bien a Europa y, en consecuencia, en España por todas las políticas que se aplican. No alcanzamos a entender cómo el Partido Popular, en palabras de su dirigente, el señor González Pons, celebra una alianza con el Partido Socialista en Europa. Nos gustaría conocer qué distinción hay entre el Partido Socialista de Madrid y el Partido Socialista de Bruselas. Para nosotros es lo mismo. Y creemos que esta alianza que ustedes apuntan es la situación actual que hay en Europa y es la que hay que revertir. Nosotros apostamos por una alianza entre conservadores y patriotas para acabar con esas mayorías tradicionales y devolver a la Unión Europea la senda del sentido común, la libertad y la soberanía de las naciones. Señora Serra. Nosotros en el grupo de la izquierda, donde siempre hemos estado, porque pensamos que frente a la gran coalición y frente a los verdes es precisamente el grupo de la izquierda el que defiende el avance de derechos, que es lo que necesitamos frente a la ultraderecha que está amenazando Europa. Y creemos que, desde luego, no tiene ningún sentido decir defender los derechos humanos y estar en el grupo de los verdes con quienes están sosteniendo el régimen israelí, apoyando al régimen israelí y, además, suspendiendo libertades en Alemania a los manifestantes y a los estudiantes que están defendiendo el fin del genocidio contra el pueblo palestino. Señora Marcellesi. Bueno, solamente, yo sé que estamos en campaña, pero un poco de por favor, ¿no? Porque en Alemania los que defienden a Israel no solamente son los verdes, son también la izquierda, Die Linke, que pertenece a tu grupo. Entonces las cosas en su sitio a nivel histórico y político para tener las cosas claras. Pero yo sé que estamos en campaña y que las cosas tienen que ser ahí. Pero bueno, dicho esto, yo creo que ahí, sobre todo, tenemos que hacer una pregunta, y la pregunta es al PP. Porque del PP y del Partido Popular Europeo va a depender, al final, qué va a pasar en el Parlamento Europeo. ¿Va a aceptar o no la propuesta que ha hecho Vox aquí con sus socios europeos de ECR, donde está en Fratelli d'Italia, por ejemplo, de hacer un gran pacto, de hacer grandes coaliciones, como Van der Leyen ha dejado la puerta abierta? Entonces, ahora mismo,
la pelota está en vuestro tejado y esperamos una respuesta. ¿Qué va a hacer usted y ustedes desde el Parlamento Europeo y desde el Partido Popular? Es lo único que tenemos que saber, porque el resto somos clarísimos que queremos mayorías progresistas, verdes y proeuropeístas. ¿Cuál es vuestra posición? Señora Kerner. Como ya he dicho antes, desde Esquerra Republicana y ahora Repúblicas tenemos muy claro desde qué lado estamos, ¿no? Y es al contrario de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, porque es realmente preocupante ese giro, ese gran desplazamiento hacia la derecha que ya estamos viendo en muchos de los países europeos, ¿no? Y tendrá consecuencias importantes para las políticas europeas. Por eso también es muy importante que vayamos a votar, porque como más voces democráticos haya más fuerza habrá, ¿no? para plantar cara realmente a la extrema derecha. Tenemos que trabajar como siempre hemos hecho, desde la ambición, desde la valentía, para fortalecer los derechos y evidentemente también lo haremos junto a la sociedad civil. Señora Bigote. Sí, en nuestro caso, bueno, primero valoramos positivamente las alianzas que ha habido en el mandato pasado, en este caso porque bueno, pues recoge la opción de una gran mayoría de la población europea y de cara al siguiente mandato lo que optaremos serán por alianzas que en este caso garanticen la estabilidad y la seguridad de las personas y ofrezcan eso, sobre todo opciones de futuro. Y será con opciones en las que compartamos proyectos, valores y principios. Y en ese sentido lo que sí tenemos muy claro es que a lo que ha sido no en Madrid y no en Euskadi, en cuanto a movimientos extremistas, populistas y que generan crispación, pues será no en Bruselas y en Estrasburgo. Señora Díaz Vázquez, no por alusiones, sino porque le toca. Muchas gracias, Jesús. El Grupo Popular Europeo, que probablemente será la fuerza más grande de la Cámara a partir del próximo 9 de junio, va a hacer lo que ha hecho en las últimas legislaturas, que es intentar construir una mayoría centrada pro-europea que continúe en la senda de la construcción del proyecto común. Es cierto que las elecciones son complicadas, que hay una deriva clarísima en la Unión Europea hacia los extremos y es algo que hay que afrontar, pero serán los ciudadanos europeos quienes decidan y quienes luego tendrán que dejar todas las respuestas sobre la mesa y seremos los partidos de centro que tengamos la responsabilidad de construir mayorías como las que se han venido construyendo en las últimas décadas. Lo que sí podría decir es que puede haber una línea roja, que es hacer ningún tipo de acuerdo político con aquellos partidos que intentan destruir la Unión y nuestra democracia desde dentro. Son aquellos partidos, por ejemplo, que han estado con las interferencias del régimen de Putin y que además hemos visto hace poco, porque ellos mismos se retrataron en la propia denuncia del Parlamento Europeo en la resolución de febrero sobre las injerencias rusas en los procesos democráticos españoles y europeos. La mayoría de los partidos que se sientan aquí votaron en contra de esa resolución. Votó en contra Podemos, votó en contra Sumar, votó en contra Esquerra y BNG y el PNV se abstuvo. Y yo creo que una de las líneas rojas es justamente apoyar a aquellos partidos que se permiten la licencia de interferir en nuestras democracias con regímenes autoritarios externos. Y ya termino. Y por último, es cierto que el Grupo Socialista Europeo, los liberales y el Partido Popular han construido una coalición muy fuerte durante esta legislatura que creo que ha permitido grandes avances, pero hay cosas que mejorar. Pero también es cierto que, por desgracia, el Partido Socialista Español se apoya en el Gobierno Nacional justamente uno de los 3 nombres que aparecieron como acusados de esa injerencia rusa en esa resolución, que no es otro que el señor Puigdemont. Y la segunda, ¿cuál es su posición respecto a la elección del próximo presidente o presidenta del próximo Colegio de Comisarios? ¿Debe ser la candidatura principal, el Spitzenkandidaten, o debe ser el Consejo Europeo directamente? Tiene la palabra el señor Vázquez. En 2014 hubo un gran avance porque fue la primera vez en la historia de la Unión que a través de este procedimiento con ese palabra tan complicado, Spitzenkandidaten, hubo un debate real de los candidatos de las familias políticas europeas y acabó siendo elegido el señor Juncker de la familia popular europea. Y creo que eso acercó mucho las instituciones y las elecciones europeas a la ciudadanía. Y además permitió que la gente supiese quién era el candidato a la Comisión, que es una especie del gobierno europeo. Luego, en 2019, la cosa obviamente giró. Los candidatos de los partidos políticos no fueron ninguno de ellos presidente de la Comisión por los equilibrios en el Consejo. Y yo creo que es el camino hacia el que hay que avanzar. Creo que cuanto más se defina y haya una democracia más directa en la elección del presidente de la Comisión, será mejor no solo para la Unión Europea, sino también para el proceso democrático en estas elecciones. Pero también es cierto que los equilibrios
un poco de desbarajuste de los líderes políticos de los 27 puede que hagan que en ese 24 todavía no podamos avanzar en esa senda y todavía sea el Consejo quien lo decida. Perfecto. Señor Cañas. Mira, lo que no le gusta, a mí me gustaría muchas cosas, pero lo que va a pasar es que va a ser el Consejo. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, a mí lo que me gustaría es que realmente hubiera una decisión que tomasen los diputados electos para escoger al presidente, pero no va a ser así. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Cuando hablamos de evolucionar Europa, hacia dónde tiene que avanzar Europa, y reconectar o conectar mucho más con los ciudadanos, que los ciudadanos sean aquellos los sujetos que deciden finalmente directamente quién es su presidente, ¿no? O a través de sus diputados. Y esas son aquellas cosas que hay que mejorar. Yo lo que espero es que poco a poco se vaya avanzando en una petición que el Parlamento Europeo ha reclamado, que es ir ganando cuotas de representación democrática. Y que es evidente. ¿Por qué? Porque al final es un reparto de cromos. Tú vas a ser presidente de la Comisión, tú del Consejo, tú del Parlamento, tú alto comisario, y al final es una cosa que es una especie de bazar turco en habitaciones cerradas, que a veces decimos, ¿no? Entonces, sin debate público, llegando a unos equilibrios que están muy lejos de representar lo que quieren los ciudadanos directamente, ¿no? Y una democracia que se precie tiene que avanzar en que los ciudadanos sean los sujetos de decisión real y última. Vale. Gracias, señora Reigia. Miren, lo que no tiene mucho sentido es que de cara a las elecciones se proponga un candidato, como hizo en su día el Partido Popular en el año 2019, de cara a los votantes, y luego en un despacho se decida poner a un tercero que no estaba en la ecuación. En este caso, la señora Úrsula. El PP y el Partido Socialista van por separado a las elecciones, pero luego votan en el 89% de las cosas en común. Y lo importante para nosotros no es cómo se elija, sino cómo trabajará sin interés de la Unión Europea y no interfiriendo en la soberanía de los Estados miembros. Úrsula ha tenido una política en la Comisión completamente desastrosa, que ha dañado el campo europeo con su Pacto Verde y que dañará a la industria en las próximas legislaturas cuando continúe la aplicación de este Pacto Verde. Lo que tiene muy claro Vox es que si esta señora vuelve a presentarse a la Comisión, no la votaremos. Gracias, señora Serra. Sí, bueno, es que nosotras pensamos que hay que democratizar el conjunto de las instituciones y eso pasa porque la institución con legitimidad democrática, la principal, que es el Parlamento Europeo, tenga más capacidad de decisión, y eso implica la propuesta y el voto de él o la comisaria europea, y también que sea el Parlamento el que tiene capacidad de hacer normas con fuerza de ley. Pensamos que es fundamental y que la Comisión tenga capacidad ejecutiva, ¿no? Muy bien, es el turno ahora del señor Marcellesi. Sí, no, poder al Parlamento Europeo. Yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que he comentado antes, es decir, si queremos una Europa que sea una Europa federal, justamente, que pueda integrar y ser integrada, ahí tenemos que tener mucho poder en el Parlamento Europeo, más allá de las iniciativas ejecutivas, pero también que tenga la capacidad de elegir, de decidir quién es el presidente o la presidenta de la Comisión Europea, y dejar esto y que el Consejo, los Estados miembros se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Nosotros estamos a favor de evolucionar hacia este tipo de Europa, mucho más fácil de entender por parte de la ciudadanía, donde el poder reside realmente en la ciudadanía y los Estados hagan cosas de Estados y que tengamos en su lugar un Senado, por ejemplo, como Estados Unidos al final. De eso se trata, porque será mucho más fácil de gestionar una Unión Europea de esta manera. Estamos muy a favor del sistema de Spitzenkandidat y por eso siempre lo hemos sostenido desde los verdes europeos, y esperamos que una vez, no creo que sea esta vez porque los grandes partidos no están por la labor ahora mismo, pero espero que sea el caso dentro de unos cuantos años. Van muy de acuerdo en este camino. Señora Kedner. Sí, desde Ahora Repúblicas y Esquerra Republicana estamos también a favor del sistema de Spitzenkandidat, porque es un sistema mucho más democrático y no por la otra vía que podría ser, perdón. El Consejo. El Consejo. Sí, no a puerta cerrada, ¿no? Que podría ser la otra vía. Entonces, desde Ahora Repúblicas estamos a favor de esta manera de elegir. Ya vamos terminando, señora Aguirre-Goitia y luego el señor Luena. Bye. Spitzenkandidat, sin duda alguna, así lo propusimos en la Conferencia para el Futuro de Europa y lo seguimos manteniendo porque es más democrático, sin duda alguna, y porque la ciudadanía tiene derecho a saber quién va a presidir la Comisión Europea cuando va a votar. Muchísimas gracias, señor Luena. Sí, como decía, estamos todos de acuerdo. La fórmula de que los ciudadanas voten en el Parlamento y el Parlamento elija, en función de esa votación, a la presidencia de la Comisión, es la más natural, es la que tiene que ser. Este proyecto europeo, no nos olvidemos, tiene unos orígenes históricos de élites y, por tanto, necesita ser democratizado cada 5 años y después cada día.
pero especialmente en estos momentos. En el 2019 el gobierno español, Pedro Sánchez, perseveró, fue el señor Macron liberal el que quiso cambiar el modelo. Y por cierto, espero que la próxima comisión tenga, y que así se negocie, paridad de género. Es algo también de lo que no nos tenemos que olvidar y es importante que lo introduzcamos en el debate. Paridad de género también. Última pregunta, titular telegráfico, ¿vale? Ampliación. Es otro tema que se ha colado en la agenda. No estaba tampoco al principio, pero evidentemente la guerra ucraniana nos ha traído ahí. Y les pido que nos digan si ustedes están de acuerdo con la ampliación y en qué plazos de la Unión Europea a los Estados que en estos momentos han sido aprobados por parte del Consejo Europeo. Señor Luena. Estamos de acuerdo, los socialistas, los socialdemócratas estamos de acuerdo con la ampliación. ¿En qué plazos? Más bien lo importante es cumpliendo qué criterios, son los criterios de Copenhague, está expuesto y por tanto nosotros creemos además que es el horizonte histórico lógico de la Unión Europea. La ampliación sí, con los criterios de Copenhague, que son los criterios que nos hemos dado entre todos los socios. Y como son mis últimas palabras, y no lo he dicho al principio, agradezco a Canal Europa y a la Asociación de Periodistas Europeos, a esta casa, el Parlamento, también está la Comisión, pero el Parlamento, y a las trabajadoras y los trabajadores que han hecho posible este debate. Muchísimas gracias. Señor Cañas. Sí, sí la ampliación, pero cumpliendo los criterios existentes y sobre todo pensando en qué impacto tiene sobre los países miembros actuales y sobre la política de fondos, de recursos, de ayudas, porque si no, vuelvo a lo que decía antes, no se pueden tomar medidas sin tener en cuenta cómo afecta eso a los ciudadanos de la Unión Europea. Si no queremos discursos populistas que señalen a la Unión Europea como ese ente lejano que toma decisiones sin pensar en los ciudadanos, cualquier decisión que se tome, también la ampliación, tiene que tener en cuenta el impacto que tiene sobre los ciudadanos, sobre los estados, sobre sus expectativas, para sobre todo no provocar discursos que van en contra de algo que seguramente es necesario, una Europa plena, completa, como actor global e internacional, pero siempre teniendo en cuenta que esa ampliación tiene que responder y tener preparados los impactos negativos que pudiese tener sobre los Estados miembros. Señora Regía. Mire, nosotros entendemos que esto no va de plazos, que la ampliación es una cuestión muy compleja como para tomársela a la ligera. En primer lugar, entendemos que los países que se fueran a adherir deberían cumplir los requisitos que se han exigido al resto. Y en segundo lugar, entendemos que antes de adherir nuevos países hay que solucionar los problemas actuales que tiene la Unión Europea. Ha habido un país que se ha salido con el Brexit y Hungría está completamente amenazado constantemente para su salida o quitar de la presidencia rotatoria al señor Orbán de la Unión Europea. Por lo tanto, entendemos que primero solucionar los problemas de dentro antes de traer nuevos países. Señora Serra. Sí, ampliación, lo cual implica también que no se salten, digamos, los procedimientos y los plazos adecuados por la excusa de la guerra o la situación actual. Creemos que eso es lo fundamental. Sí, ampliación. Estamos totalmente a favor de esto, pero yo creo que si lo queremos hacer también tenemos que pensar o repensar la estructura de la Unión Europea y, entre otras cosas, cambiar algunas reglas, como puede ser la regla de la unanimidad. Esto no puede funcionar en ampliación, por ejemplo, en política fiscal o en política exterior, teniendo el sistema que tenemos ahora mismo. Lo hace totalmente inviable. Y si queremos que la Unión Europea sea, como hemos dicho al principio, ¿no? un actor de paz, un actor geopolítico importante a nivel europeo, lo único que tenemos a nivel internacional, ahí necesitamos realmente tener otras reglas que permitan tomar decisiones como un sistema mayoritario, básicamente, entre todos los países. Señora Kellner. Sí, nosotros siempre decimos que no debe haber vías rápidas por unos en detrimento de otros. Se debe hacer una valoración sobre el cumplimiento de los criterios de Copenhague, como también se ha dicho en el debate, y una vez se cumplan, bueno, entonces sí, evidentemente, y que también las cumplan una vez adentro, ¿no? Porque es un tema que también tendríamos que abordar. Señora Guerra-Goitia. Sí, nosotros en este caso tenemos claro que ampliación sí, porque nos ayudaría a ganar fuerza en ámbitos como el mercado único, que son fundamentales, pero con una clara hoja de ruta, porque sabemos efectivamente que en algunos ámbitos es difícil avanzar o cumplir los criterios para alguno de los candidatos. Y en este caso también aprendiendo de lo que sucedió con la ampliación que hace 20 años ahora, ¿no? Donde tenemos países que todavía no han entrado al euro o no están cumpliendo Schengen. Con lo cual, bueno, sí, pero con los aprendizajes en la mochila. Concluye el debate el señor Vázquez. El proceso de ampliación debe ser riguroso, pero también prudente. Pero si hay una legislatura en la que tenemos que actuar de manera determinada, sobre todo con aquellos países que aspiran a ser miembros de la Unión, es esta legislatura. Gracias. Hemos llegado al final del debate y les agradecemos su participación, la participación de los 8 candidatas y candidatos.
Y muy especialmente les agradecemos el tono, la comprensión y que hayan dejado sobre la mesa ideas y propuestas cuyo conocimiento por parte de la ciudadanía es fundamental para la esencia democrática. Agradecemos al Parlamento Europeo que nos haya acogido aquí, también a los medios de comunicación que están cubriendo y difundiendo este acto y, por supuesto, solo nos queda esperar que a ustedes, que a la audiencia, este debate en el que se ha hablado de las grandes cuestiones europeas les haya servido para formarse criterio y poder votar informadamente el próximo día 9 de junio. Y nos despedimos definitivamente invitándoles a que hagan uso de su derecho al voto para seguir en la tarea permanente de construir Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.